Muy buenas noches, amigas y amigos de Canal 33. Bienvenidos un lunes más, incluso fiesta local en Madrid, a su programa Madrid en línea. Lo realizamos aquí en directo desde el restaurante La Estación de los Porches, en la zona de Méndez Álvaro, Entrevías, un clásico en los fogones madrileños. Quédense con nosotros porque durante las próximas 2 horas, pues trataremos en este canal de televisión temas que no se suelen ver en la TDT. Como siempre les decimos, no somos La Sexta, hablamos de todo y con todos. Y esa diferencia la apreciarán ustedes en los contenidos que traemos esta noche. Contenidos y tertulianos, sin duda, los más independientes, los más libres y con los análisis más rigurosos. Como siempre, para avanzar los contenidos de la tertulia, pues saludo a mi compañero Adrián. Buenas noches en este día festivo. Muy buenas noches, Enrique. Pues efectivamente, a pesar de ser la Almudena, aquí estamos, en Madrid en línea, haciendo el programa. Vamos a tratar en el debate 2 temas. El primero tiene que ver con la actualidad más inmediata. Este sábado tenía lugar la marcha contra la violencia machista. Vamos a hablar de ello, cómo se desarrolló y sobre todo un tema tan preocupante como es el machismo. Daremos cifras y lo debatiremos. Y en el segundo turno de nuestro debate vamos a hablar de lo que estamos en estas épocas del año, sondeos, encuestas, precampañas. ¿Qué escenario se prevé después del 20 de diciembre? ¿Acabará el bipartidismo en España? Vamos a debatirlo. Gracias, Adrián. Y hablando de precampaña, sondeos, pues empezaremos enseguida con una entrevista a Sol Sánchez, que es la candidata en la lista, la número 2 en la lista de Alberto Garzón por Unidad Popular al Congreso de los Diputados. Pero también Sol Sánchez es presidenta de ATAC, activista, como se suele decir, hasta la médula. Pues le preguntaremos cómo se mezcla el activismo haciendo política y cómo se contempla esta precampaña en la que ya estamos para estas elecciones tan importantes el 20 de diciembre. También tenemos recomendación cultural, el libro de la semana, con una autora galardonadísima. ¿Es así? Totalmente, y es que además me van a disculpar, pero no me ha dado tiempo a aprenderme todos sus premios. Es que tiene casi 100, 92 son los premios de nuestra escritora esta noche, que viene a presentarnos 2 libros. Luego lo verán. Eva Barros también estará con nosotros hoy en Madrid en línea. Y además les presentamos una iniciativa que no es nueva, lleva aproximadamente un año, puesta por el Ayuntamiento de Madrid. Quieren recuperar la memoria de los barrios. Si usted tiene en su casa fotos antiguas de 20, 30, 40 años, algún documento del barrio o distrito en el que vivió o vive, pues el Ayuntamiento quiere digitalizarlos y ponerlos a disposición de todos los vecinos. Es sin duda una interesante iniciativa que vamos a conocer esta misma noche para recuperar la memoria de los barrios por parte del Ayuntamiento de Madrid. Quédense con nosotros, 2 horas de televisión por delante, saludamos a los patrocinadores y empezamos ya. El desconocimiento y sobre todo la poca formación que tenemos acerca de los ciberdelitos hace que estos se hayan convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad, tan acostumbrada a usar dispositivos electrónicos y conectados a la red, como mal enseñada a hacer una buena utilización de ellos. La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos pone a disposición de sus asociados todo lo necesario para optimizar al máximo su labor de perito informático, dándoles cobertura material y proporcionándoles apoyo profesional, jurídico y técnico, contando además con un laboratorio propio para la extracción de evidencias digitales. Muy buenas tardes, noches, viernes por la tarde tendrán ustedes este programa en antena porque vamos a cambiar en este otoño. En este otoño le vamos a dar una primicia, la primicia de que estamos en el restaurante La Estación de los Porches, como siempre, pero vamos a cambiar varias cosas, entre ellas unos nuevos menús que vamos a hacer que se los presentaremos en breve. Y desde aquí sí que quiero saludar. Y me voy a adelantar a felicitar las Pascuas a todos los oyentes del Canal 33 y nuestros espectadores, porque efectivamente nos siguen y desde aquí les voy a felicitar nuestras Pascuas, que vamos ya entrando en ellas. Y que no se les olvide de pasar por aquí, porque tenemos también la Lotería de Navidad, que la pueden coger ustedes al precio de 20 euros el billete, y así podemos sacar un pellizquito para vivir mucho mejor. Y cómo no, y si comemos y tomamos un buen vino, mucho mejor todavía. Desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches, les saludo a todos ustedes y de verdad, vengan ustedes a conocernos, porque la verdad es que
Aquí entran como clientes y salen como amigos. Empezamos ya tenemos aquí preparada Sol Sánchez, número 2 en la lista de Unidad Popular de Alberto Garzón. Muy buenas noches, Sol. Muy buenas noches. Me comentabas antes que el ritmo es frenético ya las fechas en las que estamos y hasta arriba de trabajo, ¿verdad? Bueno, está siendo una precampaña interesante, sí. Que bueno, que se hace, todos lo sabemos, ¿no? Pero por conocer un poco más desde dentro que la precampaña, ¿a qué os dedicáis ahora? ¿Cómo son los días, las mañanas, las tardes? Bueno, fíjate que nosotros hemos hecho un montón de procesos en un tiempo muy cortito y ahora mismo en lo que estamos es en cerrar un programa electoral completo, porque evidentemente teníamos unas líneas básicas, luego cada una de las organizaciones, ¿no?, que forma parte de este espacio pues tiene sus propios programas, sus propias líneas, y lo que tenemos es que darle una forma juntar, compacta, ¿no?, efectivamente, para dar el producto final que es el que queremos, que bueno, realmente lo tenemos muy claro, por eso no nos ha costado nada confluir y pasar por este proceso de primarias, pero es importante que esté todo debatido escrupulosamente de forma democrática. Si no me equivoco, ya desde el pasado viernes se puede decir que el nombre es, claro, Unidad Popular, ¿verdad? Se registró como tal. Sí, ya no hay problema. que yo sepa es nuestro nombre en este momento, tenemos logo, tenemos la forma de las papeletas. Lo que sí me gustaría es, antes de que continuemos conversando, hacer un apunte porque es muy importante. Yo dimití de todos los cargos de coordinación por salud democrática dentro de mi organización, de la organización de la que formo parte, que es ATAC, porque somos una organización evidentemente política, enfocada a la democracia económica, a combatir la dictadura de los mercados, pero no somos partidistas. Y tenemos una pluralidad de gente que puede participar de diferentes opciones políticas concretas. En este caso, la vinculación directiva con ATAC ha cesado. Sí, en este momento he dimitido de todos mis cargos por Muy bien. salud democrática. Perfecto, entendido. Hablábamos de las papeletas. ¿En las papeletas va a ir también Izquierda Unida el nombre? ¿Cómo va a ser eso al final? Porque sí que se había comentado logos, nombres sí, logos no. Bueno, pues al final en esto que los que entienden de estas cosas llaman el 2x2, ¿no?, que es donde van los loguitos en uno de los lados, lo que van a aparecer es en cada territorio cada una de las organizaciones y formaciones políticas que participan en ese territorio. Por ejemplo, en Aragón, en Zaragoza, las papeletas que la gente se va a encontrar pues llevarán el logo de Izquierda Unida, de la Chunta Aragonesista, de otro partido provincial que se llama Somos, y creo que ninguno más, y el nombre de todos ellos. Y por supuesto el de Unidad Popular. ¿Y en Madrid, por ejemplo? Y en Madrid sé que están... me acabas de coger. Unidad Popular, Izquierda Unida, van seguro. Y no sé qué otro partido también aparece, que me perdonen, porque vi tantas papeletas hace 48 horas que soy incapaz de recordarlas todas. No obstante, todos los partidos aparecen, quienes estén. Sí, no todos. les ha costado confluir, pero sí que parece que había otros partidos que les costaba confluir. En ese sentido, bueno, pues hay varias papeletas y hay varios partidos y hay varias opciones dentro de la izquierda. Esto abre posibilidades, desune, une. ¿Cómo está el paradigma ahora mismo? Me estoy refiriendo, evidentemente, y todos lo sabemos, a Podemos, que ha decidido ir por libre, por separado. Bueno, yo lo que sí te puedo decir es lo que hemos tratado de hacer desde nuestro espacio, que ha sido no renunciar a un frente común que, dadas las circunstancias de crecimiento de la derecha, nos parecía la responsabilidad política que En ese teníamos sentido, que Alberto asumir. Garzón comentaba que había más posibilidades, no sé si de ingeniería política o de estrategia, de ir todos juntos, ¿no? Sumar siempre es sumar, ¿no? Claro. O sea, sin renunciar a nada, con un programa común, que era lo que evidentemente tendría que haber en ese caso, ¿no?, sobre un programa, evidentemente, pero dada el rearme y de la derecha, pues hubiera sido desde luego lo que muchos y muchas pensamos que sería lo correcto. Si no ha podido ser así, y desde luego lo que vamos es a llevar adelante y a defender nuestro programa. O sea, que veo que la izquierda intuye que va a ganar la derecha el 20 de diciembre. Bueno, vamos a ver, ojalá no sea así, ¿no? Pero desde luego
quienes estamos plantando cara a las políticas neoliberales, según las encuestas, no vamos a tener una mayoría absoluta en el Parlamento, me temo. Has abierto el tema de las encuestas, Sol también va a estar en el debate luego esta noche con nosotros, vamos a hablar de encuestas de sondeos, parece ser que está subiendo, ¿verdad?, Unidad Popular ahora en las encuestas, casi en el 5% de estimación de voto. Bien. 4,7 para ser exactos, pero... Sí, hay diferentes y sabes que hay una gran... Nos adentramos dentro de una campaña donde, a diferencia de muchas otras anteriores, hay una gran volatilidad, hay una gran cantidad de indecisos, pero también con intención de votar, no abstencionistas, ¿no? Entonces, bueno, creo que queda todavía, parece que es muy poquito tiempo, pero pueden pasar muchas cosas y lo que vemos son las tendencias que se están reflejando, ¿no? Porque de unas encuestas a otras hay bastante diferencia, etcétera, pero la tendencia sí, la tendencia es al alza y esperamos convencer suficientemente a la gente de que nuestro programa y nuestro proyecto es el mejor para que esa tendencia siga. Por lo tanto, veo que Sol Sánchez se ve a pie de escaño. Hombre, cuando te presentas Título, por cierto, del libro de Alberto Garzón. Cuando nos presentamos, todos mis compañeros de lista en este momento, toda la gente que está apoyando este proyecto, lo que quiere es llevarlo ante para poder defenderlo donde se tiene que defender, ¿no? Porque, bueno, evidentemente las leyes hasta nueva orden se siguen haciendo en los parlamentos y es allí donde hay que estar para defender todas estas cosas que llevamos en programa. Vamos a hablar de política. Hay una frase que además es tuya textual, hay que desarmar mercados. Lo comentaba Alberto Garzón en la presentación de su libro, es una línea muy marcada, eres economista y evidentemente la economía es muy importante en los tiempos en los que nos encontramos porque hay que desarmar los mercados. ¿Qué ganaríamos con ello? Luego te voy a preguntar por nacionalizar todo este tipo de empresas, Endesa, Iberdrola, Repsol, y que nos expliques un poco también. Desarmar los mercados, porque están armados y son peligrosos. Porque, ¿y desobedecer esa tiranía? Evidentemente sí. O sea, lo que no puede ser es que la economía, en vez de estar al servicio de las personas, haya desplazado a la política para que esté a su servicio. No hay una soberanía real si quien mandan y quien dictan las leyes son los lobbies desde Bruselas y en todo lugar donde puedan estar haciendo presión, que son muchos sitios, ¿no? Y en eso nos hallamos. Y además es que tampoco son muy efectivos ni muy eficientes para el bien de todos los demás, porque no olvidemos que esta crisis en la que todavía seguimos sumidos y que ya veremos si acaba en algún momento, no está provocada por los ciudadanos y las ciudadanas, no está provocada por la clase trabajadora. La clase trabajadora y los ciudadanos son los que pagan la crisis. Efectivamente, efectivamente. De hecho, de eso va, ¿no?, el neoliberalismo, es decir, los beneficios se privatizan y los costes son para todos los demás, ¿no? Hablábamos al principio de la entrevista que habías dimitido de ATAC, sin embargo, y hablando de este tipo de empresas o de grandes eléctricas, son los políticos quienes, cuando acaban su ciclo en la tarea política, se van a esos consejos de administración. Entendemos que ha llegado un tiempo en el que eso ha de terminar. Bien, esto es la desgracia de las puertas giratorias, que sería una de las primeras cosas que desde luego habría que prohibir por ley. Es que además hay que dignificar la política y reivindicarla como la legítima herramienta de acción ciudadana que debería ser, no como un sitio donde los que gestionan los intereses de una élite muy pequeña y muy determinada, pues ejercen ese trabajo de mero gestor, ¿no? Para todos los que nos están viendo, ¿por eso la luz está tan cara? Bueno, porque al final yo político permito que la luz suba tanto a la eléctrica porque cuando acabe mi ciclo me vas a dar un puesto. ¿Es esa la realidad? Mira, hay muchísimas cosas que se deberían haber hecho y el tema de las eléctricas en particular y muchas empresas estratégicas en general, pero este es un ejemplo paradigmático, ¿no? De cómo la gente se echa las manos a la cabeza cuando hablas de nacionalizar, que hay muchas maneras de hacerlo y muchas visiones, no tienes por qué replicar una forma de gestión y un management que no se acerca a los ciudadanos y que no los enriquece para nada. Por eso te digo que hay muchas formas de hacerlo, pero realmente nos estamos echando las manos a la cabeza, se las ha echado mucha gente con esto que me comentabas, por decir de nacionalizar un sector que solamente funciona cuando tiene 50.000 millones de ayudas públicas, que para que alguien invierta en él necesita que el Estado, o sea,
todos nosotros, le dé 50.000 millones en ayudas, que es lo que lleva aproximadamente desde el año 93 de forma directa. Yo lo que no entiendo es esto del liberalismo, el riesgo y asumir, ¿dónde está? ¿Dónde está en estos inversores, ¿no? Y esa eficiencia, cuando ha subido un 80% el recibo de la luz, la gente pasa frío, está este drama también de la pobreza energética, que es una suma de varios factores. Te doy un dato simplemente que analizábamos en el debate pasado: 300.000 madrileños, solamente estamos refiriéndonos a la comunidad, se encuentran en situación de severa pobreza. Sí, bueno, los datos de la pobreza y cómo ha crecido en este país es una de las cosas que hacen que nos planteemos que lo que se necesita ya no es solamente un tema puntual de un sector puntual, sino un plan completo de rescate ciudadano, que es lo que nosotros vamos a plantear y vamos a llevar en programa, que no se arregla con una sola cosa, porque es que esto está bastante mal, y que tiene que ser algo coordinado, atacando desde varios frentes. Decía Alberto Garzón que además de eso sabéis, porque por ejemplo en su caso, y más o menos contigo creo que sucede similar, ha pasado de ser un activista más, de ser quien estaba en la calle protestando, a pasar ahora al terreno de la política para cambiar las cosas. Por eso entiendo, él comentaba que sigue viviendo en un piso normal y corriente con su hermano, con su pareja, ¿no? Ajá. Y que palpa la calle y las necesidades que transmiten los ciudadanos. En ese sentido, más cercanía. Difícil, a lo mejor, no lo sé, o por lo menos suficiente. Yo creo que más cercanía va a estar difícil, pero sobre todo porque somos, toda nuestra candidatura está compuesta de ciudadanos y ciudadanas que participan en diferentes luchas sociales. Tenemos sindicalistas, tenemos gente de las diferentes mareas que han estado defendiendo y dejándose las suelas de los zapatos en la calle, todavía lo hacen. Esta semana vuelve a haber otra marea blanca, ¿no?, contra la privatización de la sanidad. Gente que está en todas las luchas, en las luchas sindicales, en la lucha feminista, en todas ellas. Vamos a ir terminando, pero sí que es verdad que estábamos hablando de política y yo creo que hay grandes temas, no sé si coincidirás conmigo o no, Sol, que preocupan muchísimo a la gente de cara a estas elecciones, como son sanidad, educación, dos grandes bloques, y por supuesto también existe la corrupción, que es un tema habitual ya en toda la información. Brevemente, si me quieres dibujar las ideas principales de Unidad Popular en cuanto a estos tres temas se refiere. Sí, es que esto es muy concreto y muy sencillo. O sea, la sanidad y la educación deben ser servicios públicos y ser blindados como servicios públicos, completamente públicos, porque además hay desde muchos otros lugares te dicen que va a ser un servicio público, pero luego se privatiza la manera de gestionarlo y de llevarlo. No, sanidad 100% pública y educación pública blindada. Eso es algo fundamental. Y después el tema de la corrupción, pues la corrupción es una lacra. Yo soy de las personas que opinan que es consustancial al actual estado del sistema capitalista, pero desde luego lo que no se puede estar haciendo son leyes como las últimas que ha hecho el PP, que lo que hace es todavía cortar incluso el tiempo que le dan a los jueces para investigar ciertos casos. O sea, la corrupción debe ser tratada de una manera radical y seria. Se debe acabar con toda esta mezcla del sector público-privado en algunos, como las puertas giratorias, ¿no?, que entras y sales. Entonces, quien estaba concediendo contratos, pues mañana está en el Consejo de Administración de la empresa beneficiada. Eso tiene que acabar. Tiene que acabar porque, aunque como te digo, yo creo que la cosa es más profunda, al menos hay que poner todas las vías legales que sea posible para cerrar todo este tipo de vías. He dicho tres temas, pero para terminar con un gran tema político no me quiero olvidar del empleo, o más bien la falta de este. Escuchábamos a Alberto Garzón decir una renta para parados, no sé si de larga duración, o cómo estaba la cosa, no sé si alcanzaban los 600 euros, pero por 523 a partir del 70%. Bien, pero por lo menos una ayuda a esos parados, ¿verdad? Sí, a ver. Otra lacra también. Como yo te decía, y esto forma parte de este plan de rescate ciudadano, el tema del trabajo garantizado, que bueno, Alberto lo está defendiendo muy vehementemente y yo creo que de forma muy correcta, como una de las medidas estrella, que en realidad es una medida muy modesta porque alcanzaría 1 millón de trabajadores, que se puede, todo este plan de rescate ciudadano se puede financiar perfectamente a través de una reforma fiscal, que es algo también irrenunciable en este país, que desde que llegó la democracia reforma cada vez, y por supuesto derogar sino las reformas laborales. Y la elaboración de, hay que devolver los derechos a los trabajadores y dignificar el trabajo, eso es fundamental. En ese sentido, un gobierno de Unidad Popular jamás permitiría que
una empresa como Coca-Cola se saltase las sentencias que dicta un tribunal de justicia. Bueno, creo que eso es algo de lo que debería de estar el Gobierno y todos los poderes de este país realmente muy avergonzados, y sobre todo en este momento en el que hay dos compañeros de Coca-Cola que están siendo denunciados por lo penal, pidiéndoles una cosa demencial, por estar evitando y estar paralizando los beneficios de esta empresa. Esta empresa que, pues no sé, lo tendría que decir un jurista, ¿no? Pero se está pasando, pues no digamos por dónde, sentencias judiciales en firme, ¿no? Creo que es... se ve muy claramente... Va en contra del Estado de Derecho, sí, porque es que, bueno, en estos días en los que todo el mundo clama, ¿no?, por el Estado de Derecho, por la soberanía, etcétera, etcétera, con otro tipo de temas, debemos recordar que se están firmando, apoyados por este Gobierno y por otros grupos políticos, una serie de tratados que van a dejar todas las leyes, la propia Constitución, esa por la que se rasgan las vestiduras, en papel mojado. Van a acabar con el Estado de Derecho y con el derecho de los Estados, que son el TTIP, el CETA, etcétera. Entonces, este es un caso, además, en el que se ve lo que quieren imponer para todos, ¿no?, que es como una multinacional es la que verdaderamente dice cómo se interpretan y quién paga y no las leyes, ¿no? Sol, terminamos con dos preguntas muy rápidas. Cataluña, ¿cuál es la postura de Unidad Popular ante este tema tan de actualidad y que no para? Pues, muy breve. Muy breve. Bueno, a mí me encantaría que Cataluña no se independizase, más que nada porque hay una gente súper valiosa para poder articular un proceso constituyente que nos vendría muy bien, ¿no? Y que es el que planteamos nosotros. La forma que estamos defendiendo de Estado es una república federal. Nos gustaría hacer un proceso constituyente desde abajo, pero todo esto lo digo desde el completo respeto al derecho a decidir, porque, como te decía, a mí me preocupa mucho menos que unos ciudadanos depositen su voto en una urna que los lobbies y las grandes multinacionales sean las que dicten las leyes en mi país. Queda dicho. Y para terminar, no sé qué escenario te imaginarás tras el 20 de diciembre, pero en un hipotético caso en que Podemos necesitase el apoyo de Unidad Popular, no sé si para gobernar o para gobernar con el Partido Socialista, en definitiva, ¿apoyaría Unidad Popular a Podemos, por ejemplo? Yo, quien defienda los derechos de la clase trabajadora y pacte un programa que se pueda suscribir, no tendré ningún problema en apoyarlo, sea Podemos o sea quien sea. Lo que no tiene sentido es dibujar apoyos en el aire que no estén refrendados por un programa y un proyecto común. Bueno, Sol Sánchez, nos has presentado un poco el programa Ideas de Unidad Popular. No te despido porque te vas a bajar conmigo al debate. En nada, hasta ahora, se baja Sol conmigo al debate, presentamos a los siguientes invitados y en 5 minutos volvemos. Muy buenas tardes, noches. Viernes por la tarde tendrán ustedes este programa en antena, porque vamos a cambiar en este otoño. En este otoño le vamos a dar una primicia, la primicia de que estamos en el restaurante La Estación de los Porches, como siempre, pero vamos a cambiar varias cosas, entre ellas unos nuevos menús que vamos a hacer, que se los presentaremos en breve. Y desde aquí sí que quiero saludar, y me voy a adelantar a felicitar las Pascuas a todos los oyentes del Canal 33 y nuestros espectadores, porque efectivamente nos siguen, y desde aquí les voy a felicitar nuestras Pascuas, que vamos ya entrando en ellas. Y que no se les olvide de pasar por aquí, porque tenemos también la Lotería de Navidad, que la pueden coger ustedes al precio de 20 euros el billete, y así podemos sacar un pellizquito para vivir mucho mejor. Y cómo no, y si comemos y tomamos un buen vino, mucho mejor todavía. Desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches, les saludo a todos ustedes y, de verdad, vengan ustedes a conocernos, porque la verdad es que aquí entran como clientes y salen como amigos.
El desconocimiento y sobre todo la poca formación que tenemos acerca de los ciberdelitos hace que estos se hayan convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad, tan acostumbrada a usar dispositivos electrónicos y conectados a la red, como mal enseñada a hacer una buena utilización de ellos. La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos pone a disposición de sus asociados todo lo necesario para optimizar al máximo su labor de perito informático, dándoles cobertura material y proporcionándoles apoyo profesional, jurídico y técnico, contando además con un laboratorio propio para la extracción de evidencias digitales. Hola, a partir de ahora todos los miércoles a las 9 de la noche tenéis un nuevo espacio aquí en el canal 33, en el programa Se Buscan Locos, Locos por la Cordura, un programa donde tocaremos diversos temas, donde os encontraréis con música, os encontraréis con entrevistas y, como no, un programa donde hablamos y dejamos hablar, y todo eso aquí, en el Hotel Palace, en el Westin Palace de Madrid. Os esperamos. Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros. Somos un amplio equipo de profesionales. Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudarle. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.trivino.es. Y estamos ya todos preparados para empezar a debatir. Les comentaba en el sumario que vamos a tratar dos temas. El primero de ellos, violencia machista. Este sábado estaba la marcha contra violencia del machismo. Vamos a hablar de ella, lo que ha dado, y sobre todo vamos a aportar muchas cifras dramáticas. Les voy a dar una. Para empezar, el 50% de las mujeres ha sufrido alguna vez acoso sexual. Vamos luego a explicarles mucho más sobre este tema. Y el segundo que vamos a tratar, sondeos, pre-campaña, encuestas. ¿Con quién lo vamos a hacer? Pues les voy a ir presentando ya. Por ejemplo, aquí a mi izquierda, ya lo conocen de otras ocasiones, tengo a Sergio López, presidente del PP de Fuenlabrada. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches. A su lado, Sofía Miranda, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Buenas noches, Sofía. Muy buenas noches, ¿qué tal? Tenemos un periodista, David Fernández, El Confidencial. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No solo uno, sino dos. José Sánchez, Capital Madrid. Muy buenas noches, periodista. Buenas noches, gracias. Ganar Fuenlabrada, Alejandro Álvarez. Dos concejales de Fuenlabrada tenemos, Ganar Fuenlabrada y PP, y, se lo avisaba yo antes, Sol Sánchez otra vez, buenas noches, que también está en el debate. Muchos datos arroja el tema del machismo y se lo queremos presentar de una forma más pormenorizada. Para ello ya está preparado Enrique, cuando quieras. Bueno, pues el pasado sábado, 7 de noviembre, una auténtica marea ciudadana contra la violencia machista inundaba las calles de Madrid. Desde el Paseo del Prado hasta la Plaza de España, miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, en ese caso, denunciaban pues que hace falta un plan de choque, un auténtico plan de choque para parar la violencia machista. Y fíjense ustedes, del sábado aquí ha habido 4 nuevos asesinatos. Y como decía Adrián, casi el 50% de las mujeres españolas, según estudios que se han hecho, ha sufrido algún tipo de acoso a lo largo de su vida. El 49% de las mujeres ha evitado en el último año circular o pasear por algún sitio por miedo. De 2007 a 2015, el Gobierno destinó casi el doble a promoción de los ejércitos que a prevenir la violencia de género. Son solo algunos datos que he tomado a vuela pluma. El 32% de las mujeres víctimas de la violencia machista no presentan denuncia. En los últimos 5 años se han recortado las partidas de prevención e igualdad en más del 30% y siguen las notas. Solo 33 de las más de 650.000 denuncias terminaron en condena por ser denuncia falsa, solo 33 de más de 650.000.
Y en 2014 la justicia denegó el 54% de las órdenes de protección en Madrid y el 73% en Barcelona. Es una medida necesaria para obtener algún piso de acogida o recibir algún tipo de apoyo económico. Estos son solo algunos datos de un drama que podemos preguntar a nuestros tertulianos si las administraciones se lo toman de verdad en serio, ¿no? Sin duda alguna, datos dramáticos, desde luego. Vamos a tratarlos esta noche. Voy a hacer lo que es habitual, voy a pedir una primera ronda a los que me acompañan hoy, a nuestros invitados, que arroje un poco su opinión sobre este primer tema. Por ejemplo, ¿quién empieza? Bueno, vamos a ver, yo quería empezar diciendo que creo que el problema de la violencia de género, de la violencia contra la mujer, es un problema que forma parte de un gran poliedro, que tiene muchas caras. Por supuesto que tiene que ser tratado de una manera específica, el problema de la violencia contra la mujer, pero es un problema que forma parte de una gran realidad que tiene muchas caras. Otra cara puede ser el acoso escolar, otra cara puede ser el acoso laboral. Es el problema de una sociedad que está en una crisis de valores, no solo una crisis económica, se trata de una crisis de valores. Entonces, si la pregunta que me haces es si las administraciones se lo están tomando en serio, tengo que decir que no. Era una de las preguntas, te has adelantado, que íbamos a hacer esta noche, pero sí. Bueno, pues sí, te voy a decir que no. No se lo están tomando en serio porque si estamos inmersos en una crisis de valores, que es la que provoca estas cifras dramáticas que hemos visto de violencia de género, y recortamos en las instituciones y en los servicios que se encargan de que unos valores saludables penetren en la sociedad, como puede ser, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, como pueden ser los programas de igualdad, de oportunidades para la mujer, pues vamos mal. Mismo. Venga, otro periodista. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las administraciones hacen muy poco. Da igual que se dediquen más agentes, más policías a estar pendientes de las órdenes de protección. Da igual que las comunidades autónomas pongan más plazas para las mujeres que han sido agredidas. Yo creo que es un problema de educación y de valores. Yo que tengo una hija de 6 años, sí me gustaría que en los colegios, desde que son pequeños, se hablara de igualdad y de este tipo de violencia, porque es un problema de educación, es un problema de sociedad, más que estemos dedicando más o menos recursos pues a este problema. Han coincidido los dos periodistas en que las administraciones pueden hacer todavía muchísimo más sobre este tema, y ahora ya sí que voy a escuchar a los otros 4 invitados que son políticos. ¿Pueden hacer más o no las administraciones en esta primera ronda? ¿Qué político o qué política se quiere estrenar? Yo misma. Sofía. Sin duda los datos expuestos son dramáticos, incluso vergonzosos, ¿no? Porque la violencia contra la mujer es una lacra para cualquier sociedad y como cualquier sociedad también para nuestro país, ¿no? Y es cierto que las administraciones podrían hacer más, y no solo hacer más, hacer políticas mucho más eficaces y mucho más efectivas, ¿no? Sin duda la primera de ellas sería educar en igualdad, ¿no? Que es la gran tarea pendiente que hoy en día tenemos. En España no se educa en igualdad. En los colegios no se dan asignaturas como educación sexual, ¿no? Y la educación sexual no es solo usar anticonceptivos, también es entender bueno, pues, que por el hecho de ser mujer o hombre no cabe la discriminación, ¿no? Eso también, cabría en una asignatura como educación sexual, ¿no? En todo caso, yo creo que en todos los partidos políticos aquí representados, a lo mejor me estoy adelantando, estaremos de acuerdo, ¿no? Que es una lacra que hay que combatir. Y yo sí que pediría que este tema que se trate con mucha empatía, con mucho respeto, y que no se haga titulares electoralistas, porque desde luego con las víctimas y con los dramas personales no hay que hacerlo. Ahí queda la primera opinión. Alejandro. Buenas noches y gracias por invitarnos. Y bueno, nosotras nos gusta hablar de violencias machistas, porque hay muchos tipos de violencia, que no solo es la violencia física, también hay una violencia en el trato de igualdad a las mujeres en los puestos de trabajo, cuando se les paga mucho menos por desarrollar el mismo puesto de trabajo, o lo que bien comentabais antes, que es que una mujer no pueda salir libremente a la calle sin miedo a que pueda sufrir un tipo de agresión, ya sea física o incluso muchas veces una agresión que es incómoda, que es que te piropeen cuando tú no quieres recibir un piropo. Esos piropos que muchas veces parecen tan graciosos, incluso son muy ofensivos. Y eso creemos que se trabaja desde la educación, y es muy importante que todas las medidas que se hagan desde las instituciones vayan encaminadas a educar en valores de igualdad, y que es muy importante que se incida sobre todo en la infancia y en la primera adolescencia, ya que los últimos estudios revelan que es donde más se está incrementando este tipo de violencias,
que es donde más está creciendo, en adolescentes, y es muy peligroso. Hay que actuar en todos, pero principalmente en ellos, porque al final son el relevo que nos queda. Nos quedamos con eso, violencias machistas. Sergio. Bueno, yo creo que la violencia machista, la violencia de género, al final es una tarea pendiente de toda la sociedad y urgente a abordar por parte de toda la sociedad. Yo estoy muy de acuerdo con los dos periodistas. Creo que es una lacra que desgraciadamente vive en nuestra sociedad, que todos, instituciones, partidos políticos, sindicatos, comunidad educativa, muy importante desde los inicios de las comunidades educativas, los profesores, etcétera, etcétera, educar siempre en esos valores que deben de regir en una sociedad que contemple la igualdad del hombre y de la mujer en todos sus aspectos laborales, personales, morales, etcétera, etcétera. Y yo insisto, creo que es algo que la sociedad tiene una tarea pendiente y urgente. Y yo esta mañana hemos celebrado pleno en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, hemos aprobado una moción, todos los grupos políticos en esa línea, y además yo he agradecido, porque creo que es importante, ¿no?, decir a los compañeros ciudadanos, digamos, de alguna manera evitar los titulares, evitar la política, la politización. Yo creo que a lo mejor era un poco lo que también quería decir, la politización de un tema donde creo que es prioritario encontrar el consenso, buscar el consenso. Este año, por fin, después de 3 años rogando y suplicando al equipo de gobierno cuando presentaba esta iniciativa con motivo del 25 de noviembre, intentar despolitizarlo para que todos los grupos políticos fuéramos a una, que creo que es importante que así fuera. Este año, bueno, pues parece que así ha sido, congratularnos de ello y seguir trabajando en la línea de la sociedad y de recuperar y ganar esos valores. Y para terminar esta primera ronda, Sol. Bien, pues a mí me congratula muchísimo que todo el mundo esté de acuerdo. Vaya debate vamos a montar así, ¿no? Yo me gustaría distinguir dos cosas. En primer lugar, que efectivamente, y en esto veo que hay un acuerdo generalizado, todas las políticas que se vayan a implementar, si no educamos en valores y esto se mete dentro de las escuelas, etcétera, etcétera, pues poco estamos haciendo para combatirlo en el futuro. Lo que ocurre es que, aunque estemos todos de acuerdo, después cosas como educación para la ciudadanía, ¿no?, pues se eliminan del currículo y se pretende tener de una manera preeminente cosas como la religión dentro del currículo escolar. Entonces veo que de lo que se piensa o lo que se dice a lo que luego se hace, pues sí que hay diferencias sustanciales. ¿Pero la religión tiene alguna relación con estas violencias? ¿O qué religión, la católica, todas? Yo considero que una educación laica fomentaría que no hubiese discriminación sobre las mujeres. Pero yo entiendo, primero para ubicarnos, Sol, cuando dices educación laica, entiendo que no solamente en las aulas en la materia de religión, entiendo que, por ejemplo, en un comedor escolar todo el mundo come igual, tenga la religión que tenga y se hace la comida de la misma forma, por ejemplo. Perdona, porque es que no te estoy entendiendo en este momento. No, yo me estoy refiriendo que si la religión tenía algún matiz, por ejemplo, que a lo mejor no pintaba mucho en las aulas, te estaba entendiendo. Sí, efectivamente, que yo creo que una educación laica y educar en valores... Eso es, que yo no me he expresado si una educación laica, por ejemplo, en un comedor escolar, cuando alguien dice, mira, esta es mi religión, yo tengo un menú diferente, eso sí se puede hacer, o una educación laica diría todos los menús igual. Esa es la pregunta. Una educación laica incluye no educar dentro de una religión determinada, sea esta cual fuere. Entonces entiendo que eso va de esa manera. Es que no lo sé, porque como me has empezado a hablar de la comida en un comedor, digo, no sé si estaremos hablando si un musulmán dice que si ahora, no, ya sí. lo he entendido, No, ya lo he fácil, entendido. no vayamos por la tangente. Creo que eso debe quedar fuera de las escuelas, cualquier. Porque entiendo que además todo esto que estamos hablando del maltrato, de las violencias, que para mí es fundamental que sean violencias, porque es violencia económica, violencia cultural, violencia. Todo esto empieza por la discriminación, y la discriminación empieza por la desigualdad. Entonces, creo que hay que ir tratando las cosas desde la base que se sustentan, porque si no lo hacemos siempre vamos a estar apagando fuegos, es decir, contrarrestando las consecuencias, que al final acaban siendo las muertes y las cosas que desafortunadamente vemos en titulares todos los días, pero tenemos que ver realmente. Ha habido muchos grupos políticos que, por ejemplo, no querían o no les parecía adecuado en la manifestación del otro día, que estuvo muy bien que se dejaran las cosas fuera. Primera ronda, Sol. Por ejemplo,
simplemente identificar el sistema patriarcal como algo que causa violencias de género, ¿no? Y a mí me parece muy importante que vayamos a la raíz de las cosas, a la raíz profunda de las cosas, y no tengamos miedo en llamarlas por su nombre. Hemos acabado la primera ronda, hemos tocado dos temas importantes con la última intervención, la de Sol, religión y patriarcado. ¿Existen realmente una vinculación, una relación? Bueno, pues lo voy a preguntar a los demás, ¿qué pensáis? Bueno, yo quería, si me permitís, simplificar un poco el debate. Es decir, el sábado hemos tenido una manifestación, ¿no? Ha salido en todos los medios de comunicación, todos los políticos llevan en primera línea. Hoy es fiesta, lunes, mañana martes. ¿Cuál es la realidad? Es decir, ¿cuál es la realidad? Insisto, las comunidades autónomas no tienen más dinero para, por ejemplo, abrir más plazas para mujeres maltratadas. El Ministerio de Interior no tiene más policías ni más guardias civiles para proteger a las mujeres que tienen una orden de alejamiento. No hay más jueces para que estas órdenes de alejamiento se dicten más rápido. Y vemos que en el plano estatal, con lo que llamamos de democracia, corregimos, llevamos 15 planes educativos o 16, y se sigue sin tratar en las aulas desde muy pequeño valores, educación, igualdad. Es que el problema es ese. Lo que pasa es que, bueno, dentro de un año volveremos a hacer una manifestación, ya llevamos 45 víctimas, ¿no?, en lo que va de año. A mí me ha llamado mucho la atención. Hay que decir que el matiz de esas 45 víctimas son las que da el gobierno. Correcto. Estas 45 víctimas son relacionadas estrictamente con parejas o exparejas, pero sí que es verdad que había feminicidio, creo que contabilizaba 83, que es, se abre el ámbito, no solamente pareja y expareja. Sí. Y bueno, eso es lo que quería abrir el debate. Es decir, vamos a ver si realmente el año que viene volveremos a tener una manifestación, ¿no?, por estas mismas fechas. Todo el mundo se pondrá el lazo en su camisa o en su cazadora, pero si quieres tenemos este debate el año que viene, vemos si realmente se ha disminuido el número de muertes, si se han destinado más recursos. Yo creo que no. Luego hablamos de recursos, pero sí que es verdad que yo había planteado esa relación del patriarcado, la religión, pero bueno, no está mal porque sí que es verdad que vamos a tratar esos recursos, porque por ejemplo otro de los datos era la economía que se dedica al ejército y la economía que no se dedica a paliar esta lacra. Pero bueno, siguiendo por ejemplo lo que has abierto en esa línea, Alejandro, creo que querías intervenir, ¿no? Creo que como bien decía, no solo se trata de ponernos el lazo y salir y abanderar una manifestación, sino que desde las instituciones tenemos que tener voluntad política para hacer cambios, y no podemos defender estar en contra de las violencias machistas y estar cerrando centros de acogida o retirando escoltas policiales o incluso retirando subvenciones a otras organizaciones no gubernamentales que sí que están haciendo. Al partido que gobierna. Claro, en cada comunidad. Entonces, realmente esto no vamos a llamar aquí, las cosas claras. La responsabilidad es del Partido Popular. Allí donde gobierna, hay locales, hay comunidades y hay el gobierno. Todo el mundo tiene su responsabilidad, claro. Comentaba a nivel de Estado, por ejemplo, ¿no? Bueno, a nivel de Estado es el principal responsable porque es el que coge las cuentas de todo el Estado, pero sí que es cierto que hay competencias delegadas en las autonomías, por ejemplo, y hay distintas autonomías que sí que están haciendo estos mismos recortes, gobernados por distintos grupos políticos, con lo cual al final es un poco el que tiene que haber voluntad política. Tenemos que recortar donde es necesario para invertir donde realmente es mucho más necesario, pues, que es en el caso de violencias machistas. Vamos a ver, yo quería incidir en el tema económico, que por supuesto que es importantísimo, ¿no? En la última legislatura las políticas de inversión en políticas de igualdad se ha reducido un 20% y desde 2009 en un 47%, ¿no? Esto no es solo responsabilidad del gobierno del Partido Popular, por supuesto que también, pero también del anterior. Pero al margen de esto, me gustaría que hiciéramos un poco de hincapié en el tema cultural en el debate, porque al hilo de lo que dijo antes el compañero de Equo, en chavales de 15 años, gente de edad muy temprana, se reproducen comportamientos retrógrados que es que realmente hielan la sangre. Es que hay encuestas que dicen que un porcentaje muy alto de chicos de entre 15 y 17 años considera normal actitudes o comportamientos como a la novia, pues mirarle los mensajes del móvil a ver con quién ha estado hablando. Entonces, esto es un problema cultural, esto es un problema social. Y así hay que abordarlo, así tienen que abordarlo las instituciones. Entonces yo aparcaría un poquito el tema de la religión, etcétera, ¿no? Por supuesto que es un problema económico, pero ante todo y en esencia es un problema social y cultural. ¿Y cuál es el origen de ese problema, por ejemplo, ¿no? Porque hablábamos de que hay que abordarlo, pero si retomamos el origen de esos chavales que dicen, no, hay que mirar el móvil, o empiezo a mirar el móvil, ¿cómo se ha producido todo eso? Bueno, eso es una herencia cultural que arrastramos desde hace muchísimos años y que todavía no ha evolucionado del todo, ¿no? Y bueno, el asunto se agrava teniendo en cuenta que estamos inmersos en plena crisis de valores. Entonces, por eso es tan importante mantener las dotaciones a las instituciones y a los servicios
que se dedican a promover valores saludables en la sociedad. Yo también creo que la situación se ha visto agravada en los últimos años, no por la crisis de valores, sino por la crisis económica, porque efectivamente al haber menos dinero y yo hablo de invertir, se ha invertido menos en educación y se ha invertido menos en igualdad, ¿no? Y toda esa falta de inversión en educación e inversión en igualdad nos ha llevado a la situación actual, que es los niños y las niñas de 15 y 16 años o 18 años consideran absolutamente normal que su novio las diga cómo vestirse, que su novio las diga enséñame el móvil. Eso también es causa directa de los recortes que hemos sufrido a causa de la crisis. De hecho, eso es también hay que hacer hincapié, es grave que lo crea un chico, que eso es normal, pero que lo crea una chica es todavía peor. Las encuestas sobre juventud sí, son así lo dicen totalmente. ¿eh? Sí, te agradezco el apunte porque es verdad. Yo sí quería puntualizar una cosa que me parece importante, ¿no? Que al final las cifras y los datos, por desgracia en este caso, son rotundas, y me refiero a que ahora se está de alguna manera demonizando, criticando a los ajustes presupuestarios en este caso, el Partido Popular a nivel nacional, pero apuntaban que hay diferentes administraciones gobernadas por muchos otros partidos y algunas gobernadas por un partido con el apoyo de otros partidos que todos sabemos, ¿no? Dicho esto, cuando había más presupuesto para este tipo de políticas, por desgracia, fallecían o morían asesinadas el mismo número de mujeres o más, incluso, que lo que puedan estar ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque al final no todo es dinero, no todo va al dinero, porque también se habla siempre el tema educativo con que es un problema de dinero. Yo creo que el dinero evidentemente es importante para poner en marcha diferentes cuestiones, pero hemos visto que con mucho dinero se han asesinado muchas mujeres y con menos dinero se asesinan muchas mujeres. Yendo al principio del problema, y ahora te contestaré a una cosa de la religión que me ha llamado mucho la atención, yendo al principio, al inicio del problema, que es un poco lo que comentabas, y ahí no hay una cuestión de dinero. O sea, el hecho de que una cría con 15 años tenga para bien o ella entienda que está bien que su novio le mire el móvil, yo creo que eso no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que la sociedad está degenerando en esas cuestiones que yo creo que son, pues al final, pues eso, irrealidades o irrealistas, ¿no? Hombre, es la primera vez. En parte es una cuestión de dinero, permíteme que te... Yo no te voy a negar que en parte no es una cuestión de dinero, pero estarás de acuerdo conmigo que es una cuestión más de educación social, desde las bases, desde el colegio, desde las propias casas, que otra cuestión. Pero dicho esto, es la primera vez que escucho a una dirigente de Izquierda Unida, no, ¿cómo sabéis ahora? Que no recuerdo. No es como sois ahora, son espacios ¿Cómo os llamáis? diferentes. Unidad Popular. Unidad Popular, perdón. Es la primera vez que escucho a una dirigente de Unidad Popular o del partido de Alberto Garzón, ¿vale? Decir que en las aulas tampoco debe de discriminarse la religión islámica. Es la primera vez. Que ellos no pueden tener de alguna manera un valor añadido, en este caso, como bien apuntado el moderador, con el tema de la comunidad. Es la primera vez que lo oigo, la primera vez. Siempre se ha intentado demonizar a la religión cristiana mayoritaria dentro de nuestra sociedad y que además es una religión que en ningún caso, contempla la discriminación machista, en ningún caso. La que sí lo contempla, y termino, la que sí lo contempla y termino, y nunca he escuchado a nadie del Partido de Unidad de Alberto Garzón demonizar a la religión islámica, que probablemente sea la religión que más discrimina a la mujer con diferencia en todo el mundo. Bueno, imagino que Sol querrá... necesito contestar a esto porque venga, yo quiero que quede muy claro que yo no he demonizado la religión islámica ni ningún otro tipo de religión. Estas son cosas que estás poniendo en mi boca. Yo he defendido una educación laica y cuando digo laica, evidentemente digo laica. Se acabó de manera radical. Era mi pregunta, que una educación laica, no solamente los apuntes, los libros de texto, sino también en su ámbito más sociocultural, y están las comidas. Entendía yo la pregunta, en una educación laica todos los niños y las niñas de un mismo colegio comen igual. Esa era la pregunta, yo creo que era sencilla. Yo, que en el momento en el que decimos que la religión debe quedar fuera de las escuelas... Queda fuera. Pues queda fuera, o sea, quiero decir, o en un momento dado se pueden respetar una serie de costumbres, pero que no formen parte de un currículo. Te quiero decir, eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, las enseñanzas, y te voy a contestar a otra cosa, porque yo no quiero que quede para nada ni medio por asomo que yo he dicho esto. O sea, los roles que las mujeres desempeñan en todas las religiones históricamente, y aquí hablo yo según lo que yo opino, creo que en ningún caso han sido muy liberadores. En ningún caso.
bajo mi punto de vista. Por lo tanto, considero que cosas, y ya que me estás hablando de religión católica, yo considero inaceptable que se financien colegios concertados que segregan por sexo, y esos son colegios católicos. Entonces, no sé cómo puedes decirme que la religión católica en ningún caso hace este tipo de cosas. Son colegios católicos financiados con dinero público que segregan por sexo. Ese es el principio de la discriminación, y como te decía antes, hay que ir a las cosas que subyacen a lo evidente. La discriminación, la desigualdad, es al final lo que acaba en violencias machistas. Es lo que hay que combatir, que son las diferencias, esa brecha salarial del 30% y todo este tipo de cuestiones. Entonces, creo que evidentemente es muy importante que se eduquen valores, y el que me digas que la financiación no tiene nada que ver, es que cualquier política que no está sustentada en una financiación por detrás es un brindis al sol. Es un brindis al sol. Entonces ya es la decisión y la voluntad política que se tenga de si realmente se gastan, que creo que el año que viene son 24.000 o 26.000 millones en material bélico en este país, o invertimos en que dejen de matarnos. Quiero escuchar a más gente que no sean solamente Sergio y Sol, aunque el debate está interesante, pero también seguiría, hay cuatro más. Vamos a dar, no sé, Alejandro estaba escuchando muy atentamente, a veces sonreía, sí, no sé... Sí, bueno, ciertamente yo creo que hay otro dato, por ejemplo, que no sé si Sergio sabrá, pero este es un dato que me resultó curioso. Yo soy licenciado en Historia y he estudiado 2 años, estudié Historia de la Iglesia Católica. Y una de las cosas que nos decía siempre el profesor es el papel de la mujer ha ido cambiando a lo largo de la historia de la religión, pero sí que es cierto que todavía le queda un remanente, y la entrega de las arras, que como todos sabéis es algo que ahora se devuelve, entonces no se hacía, y entonces se daba las arras y era la dote con la que tú pagabas a alguien porque se quedara con tu hija. Entonces es un poco, sí que deja un papel un poco extraño el papel de la mujer. Luego ya sí, para ir adaptándose, pues te las doy, tú me las devuelves, pero al final el simbolismo que tiene, lo tiene desde el principio, y sí que es cierto, y sí que estoy de acuerdo contigo en que no se puede dar dinero público a colegios que segreguen por sexo, porque es una forma de discriminación. Bueno, yo quería montar, y ya para terminar con el tema de la religión, porque bueno, no quiero quitarle sitio al moderador, pero creo que está dominando demasiado el debate. Quería decir que, vamos a ver, la religión católica, por supuesto que tiene un remanente de machismo, y se ve en su propia estructura, se ve en el clero. Las mujeres no pueden ser sacerdotisas, no pueden ser papisas, es que esto es evidente, es que esto es negar lo evidente. Por supuesto que tiene un remanente de machismo. Esto no quiere decir que todas las personas que sean creyentes, que sean religiosas, tengan un sentimiento machista. Por supuesto que no, pero que la religión católica tiene un componente machista, por supuesto. Y por supuesto que en el Islam también hay machismo, pero tampoco, hombre, vamos a ver, respecto a lo que has dicho, que es la religión más machista del mundo, alguna religión animista en el centro de África habrá que sea más machista, digo yo. Pero bueno, yo me refería de que ya, sí, en nuestro ámbito, en nuestra sociedad. En nuestro ámbito, es para aligerar un poco el tema. Pero yo creo que donde tiene que ir al debate es a lo siguiente. Vamos a mirar los países nórdicos. Noruega, Suecia y Finlandia. Estos países tienen una tasa, volviendo a la violencia per se, tienen una tasa de denuncias por violencia de género que duplica la nuestra. ¿Quiere decir esto que en estos países hay más violencia contra mujer, hay más incidencia? No. Quiere decir que en estos países hay una estructura social, estatal y cultural, y por supuesto una dotación económica que permite que las mujeres se sientan protegidas a la hora de denunciar a sus agresores. Hay una protección de la mujer, y eso es lo que se está perdiendo con la falta de medios económicos que estamos viviendo ahora. Entonces, por supuesto que es un problema que va muchísimo más allá de lo meramente económico, como veíamos antes con el caso de los chicos, de las chicas, que es lo grave realmente, que ven normal que su novio le mire el WhatsApp o los mensajes del móvil. Pero por supuesto que si se acaba con los medios económicos para proteger a las mujeres y sobre todo para inocular en la sociedad unos valores saludables, pues es muy peligroso, se agrava el problema y retrocedemos. Y ahí es donde creo yo que debemos incidir. Bueno, ha dicho José que a lo mejor la religión se acaba o no. Yo, como Sofía creo que nos ha pronunciado sobre eso, David, si quiere agregar algo más, yo, que soy el moderador, les dejo. Pero si no, también podemos hablar de un poco de esa financiación. No nos queda mucho tiempo del debate, pero quería preguntar, ¿no? Dábamos ese dato que al ejército se le da casi el doble de esas partidas, ¿no? Luego, pues las casas de acogida no hay tantas. Bueno, un poco en el caso de la financiación, ¿qué propone cada partido de cara también a estas elecciones importantes? A mí me gustaría retomar un poquito también lo que estábamos hablando y cosas que ha comentado el compañero de Fuenlabrada, ¿no?
como creo que estamos de acuerdo que es un problema que tenemos que combatir, y yo diferenciaría dos tipos de acciones, ¿no? Unas acciones más a corto plazo y unas acciones más a largo plazo. Y me voy a explicar por qué. A corto plazo, porque hay mujeres que están sufriendo esta violencia y hay que darles una solución. Y a ese dato, o sea, a eso que acabas de comentar igual viene bien el dato de que hay 32% de mujeres que no se atreven a denunciar. Es un porcentaje por muy miedo, alto, ¿no? El miedo. Precisamente porque no se sienten protegidas por el actual sistema, ¿no? Y a esto estoy de acuerdo con el compañero de que hace falta voluntad política, pero a la voluntad política también le hace falta medios, y medios económicos, porque si no se terminan convirtiendo en declaraciones institucionales diciendo qué bonitos y qué bien nos llevamos todos y ya está. No, hay que ponerle medios económicos para poder llevarlos a cabo, ¿no? El objetivo. Y luego acciones más a largo plazo que se centrarían y se focalizarían en la educación de los niños y las niñas en los colegios, ¿no? Y por supuesto que estoy a favor de una educación totalmente laica. Y para esto necesitamos que todos los partidos que lleguemos al Parlamento el próximo 20 de diciembre nos sentemos, dejemos atrás nuestras mochilas ideológicas, porque todos lo tenemos, dejarlo atrás y sentarnos a hacer ese gran pacto por la educación que tanto necesitamos. No sé, es que tampoco quiero yo monopolizar el Hace tiempo que no hablas, Sergio, no pasa nada. Te lo agradezco, te lo agradezco. A ver, decía la compañía de Ciudadanos que no se denuncia porque se tiene miedo a que el sistema no proteja, ¿no? Pues yo creo que a lo que se tiene miedo, por desgracia, es al maltratador, en este caso a la persona que en un momento dado mañana puede agredirte o incluso llegar a matarte. Creo que ese es el temor principal, por desgracia, de la mujer que siente ese aliento tal. Yo creo que el sistema, hoy en día, y lo vemos con incluso, por desgracia, con órdenes de alejamiento, con sentencias, etcétera, etcétera, el maltratador llega otra vez a la víctima y además creo que una de las víctimas de estos días tenía su asesino una orden de alejamiento sobre ella y ha llegado y la ha matado, ¿no? Entonces yo creo que al final, insisto, no es una cuestión meramente económica política, yo creo que es una cuestión que redunda mucho, y ahí estoy de acuerdo contigo, en el largo plazo. El largo plazo tenemos que ir todos de la mano para que esta sociedad se modernice en ese sentido y establezca unos criterios básicos de convivencia entre hombres y mujeres en todos los aspectos. Al corto plazo, pues hombre, yo no digo que probablemente haya muchas de las cuestiones que dentro de la protección que tiene que sentir la mujer puedan implementarse a más, probablemente con partidas económicas mucho mayores. Vamos a ver qué pasa de cara al 20 de diciembre y ya estamos viendo que todo en los presupuestos generales del Estado, esas partidas han ido incrementando ahora que nos podemos permitir económicamente y presupuestariamente dotar de más dinero a esas partidas, ¿no? Bueno, vamos a ir acabando este tema. Voy a dar voz a Alejandro enseguida, pero sí que os pido... ¿Qué? ¿Perdona? Para acabar. Para acabar, claro, sí, una conclusión, es lo que quiero. Yo creo que ha quedado... Es una conclusión corta, al ser posible. Yo creo que ha quedado bastante debatido, tenemos que dar paso a publicidad, pues luego tenemos otro bloque que tratar. Así que si te parece, Alejandro, ya que me habías pedido la palabra, el primero. Pues, el primero, yo creo que es voluntad política y hay que incrementar las partidas presupuestarias. Por eso voy a pedir aquí especialmente a la compañera de Ciudadanos que por favor voten en contra de los presupuestos de la Comunidad de Madrid que recortan en la educación pública. Ya se ha dicho que no se van a permitir ningún recorte ni en sanidad ni en educación. Por favor, vosotros tenéis la clave, así que... Vosotros tenéis la clave. Igual luego en el segundo tema de debate esto también viene más a colación. Sol, para terminar el primero. Nosotros que nos declaramos una opción ecologista, rupturista y feminista, que además me gustaría añadir algo que sí que entre las muchas cosas no se ha llegado a decir, y es que las políticas, o sea, y la perspectiva de género, la perspectiva feminista, debe ser no solamente en políticas de género, sino transversal en todas las políticas que se hagan. Entonces, todas deberían ser estudiadas en tanto en cuanto el impacto que van a tener sobre las mujeres, porque estamos asistiendo a una feminización preocupante de la pobreza, las mujeres son las que están pagando la crisis mucho más que los hombres, la bajada ha sido mucho más en condiciones de vida para las mujeres. Entonces, no es solamente unas políticas concretas sobre las violencias machistas, sino que todas las políticas que se hagan tengan la perspectiva de género incluida. Muy bien. Por ejemplo, David, José David. Bueno, yo quería acabar, y yo creo que estamos todos de acuerdo y hemos sacado unas conclusiones muy interesantes, que todas las herramientas que tenemos para combatir la violencia machista, pues no las estamos utilizando al 100%. No tenemos dotación económica suficiente, no hay voluntad política, y, insisto, y los planes educativos no afrontan este problema. Entonces yo creo que la conclusión es clara, se podría hacer mucho más y no lo estamos haciendo. Yo voy a
pedir solamente una cosa, constancia en los planes educativos, en este sentido y en todos, por favor, pero constancia. Bueno, nos vamos a publicidad, José, por ejemplo. Por ejemplo. Antes, les recuerdo, volvemos en 5 minutos, sondeo, precampaña, encuestas, estimación de voto, a debate. Venga. El desconocimiento y, sobre todo, la poca formación que tenemos acerca de los ciberdelitos hace que estos se hayan convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad, tan acostumbrada a usar dispositivos electrónicos y conectados a la red, como mal enseñada a hacer una buena utilización de ellos. La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos pone a disposición de sus asociados todo lo necesario para optimizar al máximo su labor de perito informático, dándoles cobertura material y proporcionándoles apoyo profesional, jurídico y técnico, contando además con un laboratorio propio para la extracción de evidencias digitales. Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros. Somos un amplio equipo de profesionales. Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudarle. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.trivino.es. Y seguimos en Madrid en línea. Nos preguntamos quién va a ganar las elecciones, quién resultará ganador el 20 de diciembre. Está Enrique para presentarnos los últimos datos del CIS, pero antes quiero preguntar con suma brevedad, Sol, que voy a empezar por ti, ¿quién va a ganar ese 20 de diciembre? La previsión. Muy breve, muy breve. Pues creo que va a haber mucha volatilidad final. Ojalá ganase la izquierda, ojalá ganásemos nosotros, ¿no? Pero yo no me atrevería a dar un claro vencedor porque creo que va a haber sorpresas de última hora. Alejandro. Que contando con las encuestas y demás, queda muchísima gente por decidirse y creo que aventurarse ahora es complicado. Ahí estará. Creo que el otro día leía que era un 30 y tantos % de la gente que todavía le quedaba por decidir su voto, y con un 30 y tantos % tienes una mayoría absoluta de cualquier partido. José. Bueno, yo con lo atomizado que está el mapa político no me atrevería a hablar de un ganador, pero sí de un eje, y va a ser Ciudadanos. David. Yo no hablaría tampoco de ganadores, hablaría de perdedores. Perdedores. Sí, creo que van a perder Partido Popular y Partido Socialista. Sofía. Yo creo que nos enfrentamos a las elecciones más emocionantes que hemos tenido en democracia. Yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Porque por fin nuestro sistema se abre, acoge nuevos partidos y eso va a hacer que el sistema se regenere. No me atrevo a dar un vencedor porque, como decían los compañeros, hay un 33% de indecisos, queda un mes y pico y todo puede pasar. Sergio. Pues hombre, vemos todas las encuestas, todas dicen, y son encuestas, evidentemente, y sobre todo con ese margen todavía de porcentaje tan elevado que puede variar muchísimo, que gana el Partido Popular. Y yo no me voy a aventurar a decir que gana el Partido Popular, sí me aventuro a decir que me encantaría, por supuesto, que ganara el Partido Popular, pero digo una cosa, hay nuevos partidos dentro de la escena política que están generando muchísimas expectativas, y esas expectativas, cuanto más altas se generen, más rápido caen luego. Estos triunfalismos de UPyD ya hemos visto dónde terminan, y yo, al igual que en Fuenlabrada, aconsejo a los señores de Ciudadanos que sean más humildes.
Bueno, pues parece que nos lo presenta Enrique. Enrique, que el PP repuntaba desde enero, el Partido Socialista sigue segundo, Ciudadanos se acerca, Podemos bajaba, no lo sé. ¿Cómo son las cifras? El último barómetro, el de octubre. Bueno, pues frente en este caso a la indecisión, salvo Sergio, de nuestros tertulianos, por así decir, que no han querido mojarse demasiado, bueno, pues tenemos el último sondeo del CIS. Y el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas lo que dice, lo tenemos aquí, bueno, pues que el Partido Popular encabeza la tendencia en las encuestas, y ya son meses que viene encabezando la tendencia en las encuestas con un 29,1%, el Partido Socialista en segundo lugar con un 25,3%, Ciudadanos, que en este caso, bueno, pues en los últimos meses ya supera a Podemos con el 14,7% y Podemos con el 10,8%. Evidentemente no deja de ser una encuesta más, aunque es de base muy amplia y dicen que más científica, pero no deja de ser una encuesta más. Y en realidad las encuestas lo que apuntan normalmente son tendencias, pero así están las cosas. Y bueno, pues de esta manera es lo que podemos decir del Centro de Investigaciones Sociológicas. Bueno, pues así estaban las cosas. Nos falta Unidad Popular, que se lo comentaba yo antes a Sol, 4,7, se acercan al 5% de estimación de votos, y UPyD no está porque es que tiene casi un 0,1 y desaparece. Ahora ya sí que sí vamos a hablar sobre todo esto. No se han querido mojar mucho porque faltaba, daban ese dato, un 33, ¿no? Decías, de indecisión, que como bien apuntado el compañero, es casi una mayoría absoluta, o sin el casi, una mayoría absoluta. ¿Qué escenarios nos plantea a partir del 20 de diciembre en España? Por fin va a haber un ocaso del bipartidismo, entrarán partidos nuevos, va a jugar la coalición, la ingeniería política. Pues venga, vamos a ver qué opinan los que hoy nos acompañan. Bueno, a mí en primer lugar me gustaría contestar al compañero del PP que pide a Ciudadanos humildad. Pide humildad. O sea, que ya había alusiones en la primera ronda. Un partido que ha gobernado con mayoría absoluta, llevando a cabo políticas en contra de la mayoría social. Un partido que es incapaz de reconocer su fracaso, y él pide humildad. Cuando yo creo que lo primero que he dicho es que ni me atrevo a decir que ni siquiera podamos ni ser ni segunda ni tercera fuerza, que queda un mes, y que es cierto que Ciudadanos en este momento no tiene ni techo ni suelo. ¿Que salimos a ganar? Sí, pero con mucha humildad y mucha ilusión, que es lo que necesita España. Bueno, luego le contesta Sergio, ve pensando un poco. No, sí, lo tengo claro ya lo que le decir. Bueno, vale, y luego le contestas por este... A mí me gustaría... El otro día escuchaba que la encuesta del CIS es una encuesta que tiene más un carácter retroactivo, ya que nos dice lo que había hace ya algún tiempo. Y simplemente lo que decían era una empresa de encuestadores que decían que el CIS le viene muy bien para comprobar en cuánto se han equivocado hace 2 meses. Creo que esta encuesta viene 2 meses tarde quizás, y que seguro que el panorama político ha cambiado. Ha habido, por ejemplo, Podemos, la incorporación de Ada Colau y de Barcelona en Comú, que puede ser muy importante. También la incorporación o el cierre de Podemos con Compromís en la Comunidad Valenciana, incorporaciones que también ha tenido Unidad Popular, el cierre de sus primarias y de sus listas, que también es algo que no había cuando esta encuesta salió, y creo que va a hacer variar bastante también el este de las encuestas. Es que quizá incluso, aunque el CIS nunca haya sido con estas cosas muy rápido, ¿no? Pero en otras campañas electorales pues fuese más fiable. Pues que date cuenta, lo estabas diciendo, no estáis ahí, tenéis un 4 y pico %, pero es que realmente no es en mi espacio el que estaba reflejado, era simplemente Izquierda Unida. O sea, nosotros acabamos en Unidad Popular un proceso de primarias, y en mi lista, o sea, en la lista electoral que finalmente va, creo que en las 10 primeras posiciones hay 2 personas de Izquierda Unida, te quiero decir. Entonces, hablábamos antes en la entrevista, difícilmente puede reflejar la realidad o la intención de voto un sitio donde no existes, ¿no? O sea, realmente es muy complejo. Y sí que también es cierto que han pasado muchas otras cosas y que probablemente por la volatilidad de los votos y la indecisión de una gran parte del electorado, pues haya idas y venidas que evidentemente ahí no se van a poder reflejar. Me pedías la palabra, José. Pues vamos a ver, yo al hilo de lo que decían los compañeros de Ciudadanos y del Partido Popular, por supuesto que Ciudadanos necesita humildad, Podemos ya ha aprendido a tener humildad, pero creo que desde el PP no se pueden dar lecciones de humildad cuando la dialéctica de Mariano Rajoy es yo o el caos, es su dialéctica.
Entonces creo que no se puede dar lecciones de humildad en ese sentido. Dicho lo cual, creo que, al hilo de lo que decía antes, creo que los sondeos son sondeos y hay que tomarlos como tal, pero sí son importantes y creo que hay que tomarlos como referencia porque los políticos lo hacen y los políticos no son tontos. Los políticos diseñan su campaña electoral y diseñan su estrategia en base a los sondeos, entonces para algo están. Por supuesto que pueden tener sus pros y sus contras, pueden tener sus errores, etcétera, ¿no? Pero los sondeos, al fin y al cabo, reflejan la opinión de la ciudadanía. Y los sondeos lo que dicen es que a un mes y medio de las elecciones, que por supuesto que hay muchos indecisos y pueden pasar muchas cosas, pero a un mes y medio de las elecciones hay un partido que va a ser la X en la ecuación, que va a estar en el eje de todo, que es Ciudadanos. Y Hablaba también Alejandro antes, ¿no? En el primer tema que finalizábamos. Vais a ser clave, le decías a Sofía. Sí. Bueno, en este caso, en el caso que me refería, eran claves porque tienen la... No quería aportar tampoco, José, pero bueno. La Comunidad de Madrid. La aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid la tienen ellos. Lo que quiero decir es que podemos estar en contra. Veo en Albert Rivera, no esa arrogancia, pero sí quizá esa altanería de la que hacía gala Pablo Iglesias hace solo unos meses, que ya se le ha pasado. Y la tiene porque se sabe clave, ¿no? Sabe que va a ser la clave y por eso apuesta fuerte. Y creo que está jugando sus cartas de una manera muy astuta, muy arriesgada, pero también muy astuta. Dice que no va a entrar en ningún gobierno donde él no sea presidente. Y si miras la aritmética de todos los sondeos, ahora mismo el PP, el único pacto posible es el del PP con Ciudadanos, porque alguien se crea un cambalache de Ciudadanos, Podemos... No. El único pacto posible es el del PP y Ciudadanos, el único pacto que garantiza la gobernabilidad. Entonces, Albert Rivera, si dice yo apoyo el pacto, pero siendo yo presidente, y se enroca en esa postura, es que es una apuesta muy fuerte, porque es la que está haciendo ahora mismo. Si va a ceder o no va a ceder, no lo sabemos, pero es la apuesta que está haciendo. Y realmente es una apuesta astuta, porque yo creo que en ningún momento de su carrera va a tener más cerca la presidencia que ahora. ¿Cómo hay que tomarse las encuestas? Enseguida habla, Sofía. ¿Cómo hay que tomarse las encuestas, David? Bueno, habéis hablado de la encuesta del CIS, la última, Eso ¿no? es. La última mes y medio de las elecciones. Y yo creo que la gente que la ha hecho puede ir a MasterChef. La próxima yo creo que no tendría ningún problema. Está muy cocinada, muy cocinada. Y yo creo que esta campaña, más que nunca, porque todos estamos de acuerdo que ningún ciudadano coge los programas y se los lee todos a ver a quién va a votar. ¿Cocinada para degustación de los que iban a ser los perdedores, en tu opinión? No, hombre, está muy cocinada para el partido del gobierno. Claro, pues eso. Los que decías que iban a ser los perdedores. Exactamente. Yo creo que va a ser una campaña sobre todo de candidatos, ¿no? La gente va a mirar mucho el candidato. Yo antes lo comentaba fuera de antena con el portavoz del Partido Popular en Fuenlabrada, que yo creo que el Partido Popular tiene el peor candidato. Y yo creo que más que los programas, la gente va a valorar mucho quién es el candidato, y yo creo que en estos momentos el que tiene la llave, como ha explicado mi compañero, es Albert Rivera. Que yo creo que es el que va a decidir quién va a gobernar en este país. Ahora sí, Sergio, tenías que responder. Sí. Bueno, lo de que tenemos el peor candidato lo decía David. Sí, lo digo yo. Claro, lo ha dicho David, sí. Lo digo yo. Pero candidato... El otro día luego explico. Veía unas declaraciones de Albert Rivera que decía, hombre, viendo lo que tenemos enfrente, ¿cómo no voy a ser yo presidente? ¿O cómo no puedo ser yo presidente del gobierno? En un claro halo de prepotencia que ya le caracteriza, en el sentido de que estaba al final pues un poco denostando lo que hay enfrente de todos los partidos políticos, no hablo solo del candidato del Partido Popular. Ese efecto de prepotencia y de triunfalismo que Ciudadanos está llevando, lo lleva solamente por una cosa, y lo decía antes el compañero con el tema de Podemos, ¿no? Podemos al final ha accedido a gobernar, que no es lo mismo que ir por los platós de televisión, como están haciendo Albert Rivera y toda su compañía. Y cuando tienes que gobernar tienes que tomar decisiones, y tomar decisiones al final siempre influyen en la gente, de manera positiva o de manera negativa. Entonces, cuando tú generas unas expectativas de que tú lo vas a hacer todo diferente, como por ejemplo la señora Carmena, o como ejemplo muchos ejemplos en otros ayuntamientos, y resulta que cuando te enfrentas a la realidad del gobierno ves que las cosas no son como uno vendía y como uno generaba esas expectativas, al final ese halo de prepotencia del señor Pablo Iglesias cae. Pero cae porque las encuestas caen, y caen porque al final lo que la gente ve es que estos me estaban vendiendo algo, pero cuando han accedido a gobernar y a poder hacerlo, no lo hacen, por los motivos que sean, pero no lo están haciendo. El Partido Popular es un partido de gobierno, es un partido que ha sacado por 2 veces, con el peor candidato, según David, que ha sacado por 2 veces el país de una tremenda crisis económica
brutal y al final los datos son los que son. Yo sé que esto molesta mucho, pero al final las evidencias es que la generación de empleo funciona, que el país crece, que las rentas de las personas crecen, que la prima de riesgo cae, que el crédito fluye. Entonces, déjame que termine. Y que tenemos un partido que sin generar expectativas, como se están generando, sin al final dar la cara a la hora de gobernar, cuando se dé la cara, y voy a terminar en un minuto. Un minuto. Adrián, no, 20 segundos. No manera de hablar. Cuando tengas que dar la cara, pasará. Fijaros, el otro día, lo comentaba yo también fuera de micro con David, decía Carlos Herrera que él no le presume a Zapatero ser un gran político, sobre todo por su gestión al frente del gobierno, pero sí le presume olfato político, y decía que cuando estos señores que están generando mucha expectativa tengan que tomar decisiones que influyan en la gente, el bipartidismo volverá a tomar fuerza. Pero con lo que decías del paro, ¿el paro sigue en niveles del 20% y superior? ¿Ha funcionado? Menos que cuando nosotros empezamos. No. Sí. Igual o más. No, menos que cuando empezamos. La y hemos generado 1 millón de puestos de trabajo. ¿Cuántas altas a la Seguridad Social hay? Pues vamos a ver, las altas a la Seguridad Social en los últimos trimestres todas han ido increciendo, todas. Es decir, vamos a ver, se pueden rebatir la estrategia de comunicación del Partido Popular. Se puede rebatir que ha tenido que poner muchos ajustes pues, para pagar los 16.000 millones de euros que había de déficit sanitario para diferentes cuestiones, para pagar el plan E, etcétera, etcétera. Pero lo que es indudable, y ahí están los números, y son números además de un gobernante que ha primado siempre sus decisiones, pero danos los números. Danos los números. Están todos ahí. Mira, es un país que cruce... Te los voy a dar. Un 10% de trabajadores pobres. Te los voy a dar. Los datos macroeconómicos no reflejan lo poco que eso ha impactado o casi peor, porque no ha impactado poco, ha impactado bastante y mal en la vida de la gente normal, que es la que a mí me importa. Entonces, puedes ponerte a decir muchas cosas que no estás dando datos, pero yo sí te digo que hay un 10% de trabajadores pobres. O sea que con esos puestos de trabajo que tú presumes de haber generado, esa gente no puede ni siquiera mantenerse, ni llegar a fin de mes, ni comer, ni encender la electricidad. Entonces, basta ya de triunfalismos electoralistas, porque este es puramente electoralista, y yo te estoy dando datos. Y mis datos son lo que pasa en la casa de la gente normal. Me has dado un dato. En la casa de la gente normal. Tú me has dado poco más. No, te lo voy a dar en cuanto me dejes. Bueno, pues, cuanto me dejes te los doy. Venga. Dalos. El 75% de los contratos de este país son indefinidos. El Partido Popular se compromete, porque además lo está demostrando con datos, a llegar a los 20 millones de cotizantes de empleos en la Seguridad Social. Hemos bajado la prima de riesgo cuando nadie pensaba que eso podía hacerse. Somos el país que más crece de la Comunidad Económica Europea. Eso es mentira. Eso es verdad. No soy. Bueno, no somos seréis el país. Vosotros los del 4,7% los únicos que decís que es mentira. No somos el país que más crece. Somos el país que más crece. Somos el ejemplo para todos en Europa gracias a las reformas valientes que el Partido Popular ha llevado al Congreso de los Diputados. Somos el partido de la recuperación de España por segunda vez. Y eso es una evidencia. Entonces, negar las evidencias, pues hombre, igual que se negaba la crisis por parte de la izquierda, que muchos aplaudíais al señor Zapatero, hoy estáis negando una recuperación evidente. Yo solo digo una cosa. No, es que José, Sol. Sí. Vamos a aparcar este cara a cara temporalmente. Me pedía la palabra Sofía, luego Alejandro, y venga, luego ya José y David también si quiere decir algo, pero vamos a escuchar más. A mí me gustaría preguntar a las personas que dices que tienen ese contrato indefinido cuánto ganan y si llegan a final de mes, porque la precariedad en este país ha crecido, y ha crecido estrepitosamente gracias al Partido Popular. Sí que me gustaría retomar un poco el debate anterior, ¿no? por alusiones directas hacia mi partido y hacia Albert, ¿no? Dices que apostamos fuerte, claro que apostamos fuerte, queremos ganar las elecciones, y creo que cualquier partido... ¿Queréis acceder a la presidencia? Claro, queremos ganar las elecciones, y cualquier partido que estamos aquí sentados y representados, creo que si nos presentamos a las elecciones es para ganarlas, y negarlo sería ser un hipócrita, ¿vale? Ahora bien, en este país hemos entendido la política como una confrontación para llegar al poder, pero la política es momento de entender que no es eso. La política es la búsqueda del bien común, y es buscar y cambiar las cosas en pro de los ciudadanos, y es lo que queremos, y es lo que quiere Ciudadanos, mi partido, por hacer la analogía, ¿no? Es lo que queremos desde mi partido. Queremos aplicar nuestro programa, porque creemos que es el mejor proyecto que podemos tener para este país. Obviamente los de Podemos creerán que es su programa, los de Unión Popular creerán que es su programa, y los del Partido Popular creerán que es su programa, pero es que no creo que sea falta de humildad creer que tu proyecto
puede ser una de las posibles soluciones para mejorar España y para salir de la crisis que tenemos. Pero quizás si presidente yo o nada, ¿no? Pero eso es como cuando en las autonómicas o los ayuntamientos dijimos que no íbamos a entrar en gobiernos. Es exactamente lo mismo. Para no mojarse. No, nos hemos mojado tanto que hemos facilitado la investidura, en el caso de Madrid, al Partido Popular, con una serie de condiciones, de puntos mínimos y de requisitos que nosotros creíamos que había que cumplir. Y estando en la oposición, nuestro programa electoral, por el cual los madrileños nos votaron, se está cumpliendo. Y gracias a eso, las tasas universitarias se han bajado en Madrid, el abono joven se ha ampliado a los 26 años, y eso es gracias al acuerdo que Ciudadanos... Eso es gracias al acuerdo que Ciudadanos... Si no iba ni en vuestro programa, iba en nuestro programa, no iba ni en vuestro programa. No, hombre, no. El abono joven iba en el programa de Cristina Cifuentes, que además lo presentó antes que el vuestro, y figuraba, o sea, claro, no es un acuerdo de esos, creo, 86 puntos. No, 72. 72, 86, da igual. Es que es uno de los 300 del programa de Cristina Cifuentes que lo presentó antes que el vuestro. Es que esto de intentar apropiaros ya de lo que no es vuestro, ya es que, vamos... Vale, ahí queda. Alejandro, tenías la palabra, venga. Yo voy a hablar de los puestos que ha creado el PP y voy a decir que yo, antes de ser político y de haber salido elegido en las últimas elecciones locales, yo trabajaba en una gran superficie, era uno de esos trabajadores precarios. De hecho, fui uno de los que tuvo la suerte de tener un trabajo fijo, pasar a tener un trabajo fijo en esta legislatura, trabajo de 20 horas, pero es que en mi mismo centro había bastante más gente que también tenía un trabajo fijo y eran de 12, de 20 horas. Nadie superaba las 20 horas, salarios 500 euros no llegaban. Por eso yo tenía que tener otros 2 trabajos más. Aparte del que ya tenía en ese centro comercial, tenía otro también en ese mismo centro comercial con una marca y aparte otro en un colegio dando clases. Eso es parte de los trabajos indefinidos que se han generado. 2 de ellos eran indefinidos gracias a los contratos del PP, uno de 3 horas semanales y otro de 20. Creo que ese es el trabajo que estáis generando y creo que no es un trabajo que en este país convenga y que queramos, la gente que es trabajadora. Es que además no hay más que mirar la EPA. Es mirar la EPA. Sigue el paro por encima del 20%. Eso no ha bajado, pero no ha bajado ni en la legislatura anterior ni en esta. En esta, de hecho, ha subido. Ahora ha vuelto a bajar otra vez, pero vamos, se ha mantenido por encima del 20%, por no hablar de la precarización del despido. Y respecto a lo que has dicho, que el PP ha salvado a España por segunda vez, bueno, yo me dejaría de triunfalismos porque el PP hizo subir a España económicamente mucho a costa de hinchar una burbuja inmobiliaria que le estalló la cara a Zapatero como le podía haber estallado en la cara al siguiente que hubiera venido. Es decir, tanto el PSOE como el PP fueron responsables de hinchar la burbuja inmobiliaria, pero yo a eso no lo llamaría salvar España. Yo eso lo llamaría crear un modelo económico basado en el dinero fácil, en el dinero traído del futuro que nos ha llevado a la catástrofe. Y en este país, hasta que no se genere empleo de calidad, hasta que no se genere trabajo de calidad, una industria, unas producciones económicas que genere el valor añadido, hasta que no se genere un modelo como el de los países del norte, de producir, que España produzca algo que no sea ladrillo y sangría, España va a seguir condenada al bucle del paro y de la precariedad siempre, siempre. El problema es que ninguno de los partidos políticos quiere decir lo que hay que hacer para salir de esta crisis cíclica que hay. Es crear valor añadido, y eso no se consigue ni en 1 año, ni en 2, ni en 5, ni con promesas electorales. Se consigue con muchos años de esfuerzo y aceptar que somos pobres y nunca hemos dejado de serlo. Vale, Sol. Creo que coincidías, ¿no? Porque sentías... Esto es lo que se llama la necesidad de un cambio de modelo de productivo que responda a las necesidades de toda la población y no a la de las élites oligárquicas extractivas que han sido para las que han trabajado ciertos partidos en este país. En cuanto al tema que me traía antes, pues mira, todas esas cosas tan bollantes de las que presumís, el 4º país más desigual de la Unión Europea. El tercero en menores por debajo del umbral de la pobreza, es decir, niños pobres, que lleva por 2,7. ¿Cuánto ha subido esto? Pues mira, 8 puntos desde 2008 en el ranking de los países desarrollados. Esa es vuestra recuperación. Es pobreza para toda la clase trabajadora y las clases populares de este país. Es que los datos macroeconómicos están muy bien para negociar en Bruselas, pero para muy poquito más, y ni siquiera eso, porque toda esta bajada y todo esto que estabas hablando de la prima de riesgo, si no hubiese estado el señor Draghi diciendo aquí pongo no sé cuántos millardos encima de la mesa, que es lo que hizo, y comprando deuda, tampoco hubiera pasado. Y eso lo sabéis perfectamente vosotros,
perfectamente. Entonces, estáis vendiendo unos datos que no tienen nada que ver con la realidad y que además no son sostenibles en el tiempo, porque por lo que se ha seguido apostando y lo que es por lo de siempre, y lo que necesitamos verdaderamente es un cambio de modelo productivo. Ese cambio de modelo productivo, además, no se hace a través de unas políticas de recortes y unas políticas de austeridad y sin discutir ciertas cosas con Bruselas. Es que no vamos a ningún sitio así. Esto va a seguir siendo un sitio de sol y playa para que el sur de Europa quede pues relegado a mano de obra barata, de tal manera que, bueno, alguien vendrá a las empresas que en China la mano de obra va a acabar saliendo más cara. Porque poco más hay ahí. Si no me das más cobertura estando solo, al final, claro, estoy solo Hombre, contra el mundo. has hablado muchísimo más rato. Entonces, claro, ves que sois todos contra mí, entonces. Todos contra Sergio, no es el debate de Madrid en línea, es el debate de todos yo creo que contra ha sido Sergio. evidente, cualquiera lo ha visto. Los mismos Te doy millardos. 15 segundos para que venga, respondas los al sol, mismos porque es que millardos David y Alejandro que se no pusieron paran encima de la mesa de Grecia, de ese modelo que vosotros aplaudíais, de ese modelo que aplaudíais, se pusieron los mismos millardos y la prima de riesgo no bajaba de 1.500 puntos básicos. Es más, al final, esas negociaciones que el señor Tsipras decía, yo voy a ir allí a mandar. Eso es mentira. No, eso es una realidad. No. Es más, esos millardos que se pusieron ahí encima de la mesa para las oligarquías económicas son los mismos que se pusieron en España, que además... Pero vamos a ver. No, pero déjame que termine. Es que si me dan 15 segundos y de cada 15 me si cortan... Grecia estaba fuera, pues es que no me si dejáis. Grecia está... O sea, que no. Sí, yo sé que lo que yo digo no os gusta, pero la evidencia es esa. Os abrazabais con Tsipras, el señor que no iba a recortar, el señor que iba a poner a Bruselas en su sitio y ese señor que al final se ha bajado los pantalones. Ha entrado por el aro de los recortes igual en Bruselas, le han puesto los mismos millardos y la prima de riesgo ¿dónde está? Y Grecia, Atenas, es vuestro modelo económico. Pues mira, tú habla del modelo que tengas tú. Hombre, o sea, le abrazabais, no digas cuál es el mío. Vale, pero vamos a ver. Sergio, pero déjame una cosa de Ciudadanos, Adrián, que termino en 30 Además, segundos. que lo que ha hecho Grecia es claudicar esas políticas. O sea, el ¿qué me gurú estás económico contando? de Ciudadanos nos hubiera sacado de la crisis yendo al rescate. Podría explicar lo que hubiera, podría explicar la representante de Ciudadanos aquí, lo que el señor Garicano decía, que había que ir al rescate sí o sí, y que era la única manera de sacar a España de la crisis. Pero si nos han rescatado. No nos han rescatado como país, nos han rescatado los bancos, no como país, que no tiene nada que ver. Y el señor Garicano lo sabe, él quería un rescate como país y que al igual que en Portugal y al igual que en Grecia, nos hubieran dicho qué es lo que había que hacer. Y el PP confió en España, el PP confió en nuestros ciudadanos, en sus empresas y en el valor que tenemos como Sergio, país, y lo sacamos de otra manera subiendo diferente. los impuestos, así Diferente. confío en los Es que ciudadanos. Alejandro está... Diferente. Me da pena porque se le va a quedar el brazo yo creo que para arriba ya. Pero es que antes va David, Sofía piensa lo que tenga que responder y luego Alejandro, venga. Bueno, pues para que Sergio no esté Y solo... brevedad porque se nos va pasando. Gracias, David. Para que Sergio no esté solo, a mí me gustaría que en esa tabla del CIS, en vez de 4 partidos, hubiera 6, 7 u 8. Porque estamos viendo que hay 2 partidos, que es Ciudadanos y Podemos, que están vendiendo el cambio, la regeneración y las expectativas, otra forma de hacer política, y a mí eso me parece bien. Y luego estamos viendo el otro bloque, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, que también lo incluyo, que por lo que hemos visto aquí están vendiendo de ese lema de mejor, ¿cómo es el dicho? Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Como diciendo, ¿veis esas expectativas que están generando otros partidos? Pues luego no se cumplen, u ojo, a ver si se van a cumplir, y es peor. Entonces, yo lo que pienso como ciudadano, no como periodista, es que me gustaría que a mí el Parlamento, después el día 21, estuviera muy fraccionado, que no hubiera una mayoría absoluta, que los partidos fueran a los pactos, a los acuerdos, y yo creo que sería mucho mejor para que se los está ciudadanos. previendo, ¿no? Pero incluso más partidos que con 4, es decir, ya sé que es una realidad un poco utópica, pero pensando en la ciudadanía, pensando ciudadano, yo como ciudadano, sin ser ciudadanos, quiero decir, como ciudadano, me gustaría que se cumpliera ese escenario. Bueno, ahora sí, Alejandro, no sé qué concepto de brevedad tenéis en Fuenlabrada, pero venga, yo Voy a ser muy breve. 50.000 Del millones. que diga Manolo Robles. 50.000 millones es una cifra que en España conocemos bien 2 veces. Una, que es la que entra, que es, como bien decías, el turismo, los ingresos que tenemos en España por turismo, y otra, que es la que sale, que es lo que gastamos en combustibles fósiles. Como tú decías, hay que crear valor añadido, pero lo que hay que hacer es un cambio de sistema. Creemos que hay que hacer un cambio de sistema y apostar por las energías renovables. Tenemos en España muchísimo sol, muchísimo viento, muchísima agua, y un cambio de modelo energético que nos independice, como ya hizo en su momento Brasil con las políticas de biocarburantes, que nos independice del petróleo, haría muchísimo más bien a este país que cualquier otra medida que se pueda tomar, grandilocuente y demás, que puedan proponer cualquiera de los partidos ahora mismo. Ese es el cambio que hay que llevar a este país, un cambio verde. Vamos terminando, eso sí, os pido brevedad. Sofía, creo que querías intervenir también.
Adelante. Tampoco quiero entrar en y tú más porque eso ya son especialistas los de la vieja política, ¿no? Todos sabemos y somos muy conscientes que directa o indirectamente hemos sido rescatados. O sea, la inyección de dinero a los bancos nos ha salido muy caros a los ciudadanos, muy caro. Coincido con el compañero de que ninguna mayoría absoluta es positiva para la democracia, que por fin hay nuevos agentes, nuevos partidos políticos que van a añadir pluralidad y que por fin vamos a aprender que la política es pactar, dialogar y negociar, y no imponer. Ese nuevo paradigma, ¿no?, que comentábamos antes, que se va a abrir. Esto de la vieja política o la nueva política, esto es una herramienta que utiliza Ciudadanos, que bueno, cuando tengáis que mojaros veremos cuáles son vuestras decisiones, si viejas o nuevas. Yo confío en la buena política, en las buenas decisiones y en los políticos honrados y honestos, y que evidentemente, el hecho de no haberse todavía mojado en una decisión política que influya en la gente dentro de un gobierno es completamente diferente a ir dando lecciones de... sacar un país de la crisis se saca como se saca. Me refiero, si Ciudadanos hubiera sido en el 2011 vencedor de las elecciones generales, entiendo que no hubiera recurrido al rescate bancario, entiendo que no hubiera recurrido al rescate de país, entiendo que no hubiera recurrido a ningún tipo de rescate. No explicáis cómo lo hubierais hecho. Probablemente yo me hago eco otra vez de las palabras de Luis Garicano, que es el gurú económico del señor Rivera, y él decía que había que haber ido al rescate del país, que son dos conceptos completamente diferentes. Rescate bancario, rescate de país. Nosotros fuimos al rescate bancario porque había que dar sí o sí oxígeno a nuestros bancos, pero no por los bancos, sino porque en esos bancos había gente con dinero, con fondos, con cuentas, y había que garantizarles y asegurarles que ese dinero iba a estar seguro. Y de la única manera que podíamos hacerlo, porque no había otra cosa es que los de la nueva política, como decís, tuvierais la varita mágica para hacerlo, pero no existe. De hecho, el señor Garicano decía, insisto, que hay que ir ahí. Decid vosotros cuál es, si no, la fórmula que hubierais empleado para hacerlo. Insisto, vamos terminando el debate, pero es que habla Sergio y veo a Alejandro y a Sol con muchísimas ganas de intervenir cuando él habla. Os dejo, pero con la brevedad de pensar que tenemos que ir terminando. Mira, en vez de caer en ponerme a rebatir punto por punto todas las cosas que ha dicho, que sería lo que me pide el cuerpo, lo que voy es a recuperar. No, porque no hay tiempo. Lo que voy es a recuperar parte de lo que se ha dicho antes para llegar a una conclusión. A mí me da mucha pena cuando se dice que esto va a ser una campaña electoral de candidatos, porque eso significa que no va a ser de programas. Y si no va a ser de programas, no va a ser de proyectos. Y entonces creo que la gente va a asistir a una feria donde compra lo que le parece que está mejor. Y creo que de verdad lo importante son los programas y las políticas que se quieren aplicar, porque ahora sí tomo un poco lo último que ha dicho el compañero del PP para decir que eso no es verdad. Llevan repitiéndonos desde los años 80 eso que dijo Margaret Thatcher de no hay alternativa. Y lo cierto es que sí hay alternativa siempre que haya voluntad política. Y hay una cantidad de proyectos alternativos muy grandes y muchísimo más sostenibles, porque además el modelo económico y el modelo especulativo que sigue defendiendo la derecha en este país no es sostenible en el tiempo. Nos quedamos como conclusión de Sol. David. Bueno, David, Alejandro concluye. Venga, Alejandro, luego termino yo. No, Alejandro concluye. Vale, pues venga. Yo para concluir sí que diría que viendo las estadísticas, tanto de CIS como las demás, lo que hay es un hambre de cambio. La gente quiere cambio y, de hecho, en esta encuesta simplemente el 30%, incluyendo los datos de Unidad Popular, estaría pidiendo un cambio de sistema que no sea ni PP ni PSOE. Un 30% de la gente encuestada quiere un cambio. Creo que es tan importante como... Creo que es el dato más importante y más relevante de las encuestas. Hay hambre de cambio. José. Bueno, yo al final hemos acabado haciendo un bagaje de lo que ha sido esta legislatura y bueno, yo, en alusión a lo que decía el compañero... Pero es correlacional un poco, ¿no? Sí, la realmente con lo que ha venido es inevitable, es inevitable. Eso es. La mejora de los datos macroeconómicos de esta legislatura ha venido determinada por la debilidad del euro, que favorece las exportaciones, y por el bajo precio del petróleo, no por otra cosa. Y a pesar de eso, los datos de la EPA siguen siendo catastróficos, pero catastróficos como no lo hay en ningún sitio de la Unión Europea, excepto Grecia. Ese es el bagaje del Partido Popular, no otro. Dicho lo cual, todavía no he visto a ni un solo representante, ni de la vieja política ni de la nueva, decir ni una sola cosa sobre cómo cambiar el modelo productivo para que dé valor añadido, cómo crear una industria y que España produzca algo más que chanclas y sangría y ladrillos. David. Plan entero tenemos, hombre.
Para terminar, muy breve, invítanos el 9 de diciembre, habrá pasado un mes, estaremos a 11 días de las elecciones y ya verás cómo hablamos de otros temas y de otras encuestas, y algunos estarán más nerviosos y otros más satisfechos. Sofía. Bueno, yo también coincido que lo que las encuestas reflejan es que la sociedad pide un cambio, ¿no? Que el espectro político se abre, que el debate se abre, y sí que es cierto que es importante prestar atención a los programas, porque no son listas de deseos, son medidas por las que los ciudadanos te votan, te dan su confianza, por lo cual es un contrato con la sociedad, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay que poner también el acento que los candidatos son importantes, pero los programas también. Y con suma brevedad, Sergio. Con suma brevedad, el petróleo bajó en toda Europa, no solo en España, y los únicos que crecemos o que crecemos más somos nosotros, con lo cual el baje del Partido Popular es la baja del petróleo y muchas otras cosas más. Y la primera y principal, y con eso voy a concluir, es que hemos creído en España como país, hemos creído en sus ciudadanos, hemos creído en las empresas de nuestro país que hacen un esfuerzo ímprobo junto con sus trabajadores día a día para sacar este país de otra crisis. Poco a poco lo estamos haciendo y creo que es momento de continuar con esa senda de crecimiento, esa senda reformista que el Partido Popular ha llevado a cabo en esta legislatura, que queda mucho por hacer, por supuesto, y que evidentemente creemos que la mejor, no la única, la mejor manera de hacerlo es la que el Partido Popular ha llevado en estos 4 años. Bueno, pues ahí queda, ha dado mucho de sí nuestro debate de hoy, nos toca despedirnos de nuestros invitados, así que José Sánchez, Capital Madrid, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. David Fernández, El Confidencial, gracias, buenas noches. Sofía, Ciudadanos, concejala en el Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Alejandro Álvarez, Ganar Fuenlabrada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Sol Sánchez por partida doble, entrevista, debate, Unidad Popular, muchas gracias. Y buenas noches. Y Sergio López, presidente del PP Fuenlabrada, muchas gracias. Como siempre. Y buenas noches. Va a presentarnos Enrique ahora un vídeo, memoria sobre los barrios, pero no de ahora, ¿verdad, Enrique? Viene de lejos. ¿Cómo es? Cuéntanos. Efectivamente, hacemos ahora un ejercicio de memoria siguiendo una iniciativa municipal que la puso en marcha pues, hace aproximadamente un año el Ayuntamiento de Madrid y que está teniendo buena acogida. Quieren digitalizar la memoria de los barrios. Fíjense en la foto que tenemos aquí en la pantalla de plasma. Vemos el puente de Segovia, bueno, pues con un tranvía, Plaza Mayor, Puerta del Ángel, pues como una foto de los años 30 aproximadamente. Bueno, pues esta foto la envió un vecino del Paseo de Extremadura. Está pidiendo el Ayuntamiento de Madrid, para ponerlas accesibles a todos nosotros, bueno, pues que se le envíen documentos antiguos, fotografías antiguas, para construir esa memoria de los barrios. En el vídeo que vamos a ver, en el vídeo municipal que vamos a ver, nos explican esta interesante iniciativa para recuperar esa memoria de barrios y distritos. Memoria de los Barrios es un proyecto que pretende recoger documentación gráfica de particulares y de asociaciones de barrio con la intención de ponerla en línea en una base de datos accesible al público. Era una tienda de ultramarinos. El que está al lado, que se ve así más de frente, eso era una vaquería y ahí comprábamos la leche y tenían vacas. Y ahí es donde bajábamos a comprar la leche. La calle donde yo vivía, que era la calle Toboso, pues ya no hace una curva, sino que es una recta completamente. Y el lugar donde yo dormía, que era un bajo, el salón donde yo he visto la televisión en blanco y negro durante tantos años, a lo mejor ahora mismo hay un árbol, hay una rotonda. Ha cambiado absolutamente. Se decía de un proyecto piloto en una biblioteca en un barrio histórico de Madrid. Para ello se eligió la Biblioteca Pública Gachata en Carabanchel. Se creó un rincón que pretendía ser de bienvenida al usuario que trajese sus fotos, donde se colocó el escáner, un sillón y el bibliotecario tomaba nota de aquellas cosas que cada ciudadano nos iba contando de cada una de las fotografías.
Memoria de los Barrios es un proyecto que aporta una cosa fundamental, que es el poner un documento en poder de los ciudadanos, una fotografía, una entrada de metro, un cartel, al mismo nivel que los propios documentos que conserva el Ayuntamiento de Madrid a través de las instituciones de la memoria, es decir, Archivo de Villa, hemeroteca, Biblioteca Histórica o cualquier museo municipal. Yo llegué el año 56 a la Colonia Virgen de las Gracias. Pues esto era un campo de fútbol, debajo de este terraplén había un campo de fútbol en el cual matábamos las horas. Sí, esta foto soy yo haciendo el ganso en la piscina Marbella. Se llamaba La Chata porque era una planta más baja que la otra con el mismo albero. Entonces era una plaza muy chatita, muy ancha y muy bajita. Es la más conocida por todos los de nuestra edad porque allí hemos jugado. Hemos aprendido todos a montar en bici, a jugar a frontón, a todo. Y bueno, yo es la que más hemos conocido. Era la plaza de los Dominguines y curiosamente Dominguín solamente toreó una vez en su plaza. El límite es el que quieran poner los ciudadanos, no existe límite. El límite es si tenemos aportaciones, tenemos infraestructura y tenemos capacidad para absorber esos documentos e integrarlos en nuestro repositorio, es evidente que el límite lo marcan los ciudadanos y aquellos distritos que se interesen o que intenten participar. Y enfocamos la recta final con nuestro rincón literario. Hay sitio para la cultura, por supuesto, en Madrid en Línea. Y saludamos ya a nuestra autora Eva Barros. Muy buenas noches. Buenas noches, Adrián. Es costumbre presentar un libro por autor, pero nos has traído 5, veo aquí, ¿verdad? Bueno, son 3. Algunos, que algunos están repetidos, son 2 copias. Tengo 3 libros publicados ahora mismo. Sí, uno es un libro de que es Ecos de Aula. Son relatos que están todos ellos basados en el ámbito educativo. La mitad prácticamente de los relatos están premiados. Después, la primera novela que publiqué... se han caído. Eso es La fuerza de la gravedad, que es inexorable. Mira, Un álamo en otoño fue la primera novela que yo saqué al mercado, y después, que es premio Juan Valera, y después está... En el tiempo manso, que también es el Premio Internacional Siglo XXI de Alcorcón, y estos son los 3 libros que yo tengo ahora mismo en el mercado. Me imagino que crecerá el número de libros, lógicamente. La fuerza de la gravedad, claro, es que tenemos ante nosotros una profesora de química, ¿verdad? De matemáticas, en bachiller. Sí. En bachiller, bueno. Y además animada por sus propios compañeros de claustro a veces a escribir. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo pica el gusanillo a uno? Sí, a escribir y que puede hoy desmontarnos un mito, que letras y ciencias convivan en una persona, ¿no? No conviven, es que son totalmente... Diferentes. Claro, es que se complementan. Para escribir hay que diseccionar la realidad, y qué mejor que el método científico para eso. No se puede separar de ninguna manera. El hombre renacentista es un modelo, sigue siendo un modelo. Entonces, la separación de letras y ciencias es algo totalmente artificial que bueno, pues en mi caso, desde luego, no ha funcionado. Los compañeros de claustro me animaron a presentarme al primero de mis concursos adultos, no a escribir. Yo escribí siempre. Desde muy joven, además. Bueno, desde niña. De hecho, el primero de mis premios literarios lo gané a los 12 años, en la librería de mi pueblo. O sea, que ¿Asturias? Sí, en un pueblo de Asturias que se llama Sotrondio. O sea, que desde ya empezabas a cosechar, porque me vas a perdonar que no me haya aprendido los 92 premios. Perdona, 95. Ah, 95. Desde que te dieron el dato hasta hoy ya son 95. Vaya por Dios, bueno. No, vaya por Dios, no, es fabuloso. No, pero digo, vaya por Dios que me han dado el dato ahí un poquito. No, te dieron un dato de hace 3 o 4 semanas. Claro que es fabuloso llegar a la centena, por supuesto. Y se superará porque queda muchísimo, ¿verdad? Esperamos. Las pretensiones es que algún día me traigas una mesa llena. Yo encantada de la vida de traerte cuantos haya y cuantos pueda. Así que, Eva, educación y literatura, 2 pasiones, ¿no? 2 pasiones, totalmente. Realmente son mi vida, mi trabajo en el colegio, la educación me parece... Colegio La Inmaculada, ¿verdad? Sí, Colegio La Inmaculada. Yo creo que
Educar es algo tremendamente importante, porque es la base del ser humano, la educación del ser humano. Y la literatura es otro pilar muy importante de las personas, porque decía Fernando Savater en la última entrevista que le hicieron, que ahora que ya se siente mayor y que se siente un poco como un niño, que come, duerme y llora, dice, lo único de lo que no he perdido las ganas es de leer. A mí eso me parece importantísimo, porque la cultura del ser humano, y no solamente eso, sino el conocimiento, que es mucho más que la cultura, va en función de lo que leemos. Y bueno, pues hay que leer. Intuyo por ahí que en el aula inculcará mucho a sus alumnos mucho a leer, ¿verdad? Mucho, mucho. Bueno, ¿y qué es lo que busca? Dos preguntas en una. ¿Qué es lo que busca un escritor cuando escribe? Y si busca lo mismo cuando escribe desde niño que cuando escribe más adulto, ¿no? Pues porque mira, el ser humano pasa por distintas facetas, etapas en su vida. Totalmente. Y claro, mire, yo te puedo contar. Yo cuando era niña escribía porque me gustaba, punto, no más. No sabía. ¿Ocio? Claro, por placer, por ocio, porque me apetecía hacerlo y lo hacía. Sigo haciéndolo por placer. A mí escribir me produce mucho placer, más que comer chocolate. O sea, con eso fíjate lo que te estoy contando. Me dices todo ya, ¿no? Todo. Pero en fin, decía también Saramago, hay que fiarse siempre de los grandes, que él escribía y cuando escribía aprendía. Él escribía un poco para aprender y yo estoy de acuerdo un poco con eso. ¿Para conocerse? Sí, para conocerse y para conocer la realidad que te rodea, para conocer a los demás. A mí me llama muchas veces la atención el comportamiento de las personas. Bueno, ¿y por qué habrán hecho esto? ¿Por qué habrá dicho esto? ¿Por qué se comportaría así? Porque realmente pues eso te interroga. Pues yo investigo reflexionando en la escritura y encuentro posibles soluciones o explicaciones plausibles a esos comportamientos o a esas... Y aunque no sean verdad, y soy consciente, porque no siempre, claro, te lo estás imaginando, es una reflexión propia, pero me satisfacen, me dejan tranquila. Y eso me lleva a seguir adelante. Y a continuar. Totalmente. Claro, por supuesto. Sí. Vamos a ir hablando de estos dos libros en El tiempo manso, también de Un álamo en otoño. Estamos en otoño, Eva. Y es que además cuando comenzamos la temporada vino otro autor también en cuyo libro el otoño era predominante, no solamente en el título, sino en el resto de la novela. ¿Qué tiene esta época del año? Coincidirás conmigo en que la nostalgia, desde luego, es un sentimiento que aflora en el otoño. Sí, sin duda. El otoño, solamente el colorido, ¿verdad?, del otoño es ya una motivación. Inmensa, además, total. Es una motivación. La belleza siempre es una motivación y siempre es una fuente de inspiración, eso sin duda. Pero mi otoño, el otoño de este libro no se refiere tanto al otoño, la estación otoñal, al otoño climatológico, como al otoño de la protagonista, que a los 40 años se da cuenta de que más allá de los 40 hay vida, y no solo vida, sino buena vida. He estado investigando un poco sobre el libro. Venga, vamos a hablar sobre Un álamo en otoño. Tenemos a Elena y hay un impasse en su vida. Llega a los 40 años y hay un ante 40 años, post 40 años. Se da cuenta de una reflexión y cae en algo, y a partir de ahí empieza a dirigir un poco su rumbo. Sí, Elena ha vivido como le marcaron las circunstancias. Es una mujer que se ha dejado llevar como muchísimas mujeres de la época. Ha cuidado a su madre, ha cuidado a su suegra, se ha casado porque le tocaba, porque era así. Ha hecho su carrera, menos mal, porque ya la abuela decía que para qué iba a estudiar, que la llevaran a aprender a coser. Pero bueno, ahí ya... Se salvó un poco, ¿no? Se salvó un poquito mucho. Y cuando consigue a los 40 años dos cosas muy importantes. La primera, un trabajo estable que le encanta. Entra de profesora contratada en la universidad y ahí descubre el mundo, la satisfacción del trabajo bien hecho. De servir para algo, de sentirse útil, de sentirse valorada, de sentirse integrada en un equipo. Eso es algo fabuloso. Y tiene la gran suerte, la vida le regala, conocer el amor. Y bueno, pues ella lo único que hace es aprovechar esas cosas. Es valiente en cuanto que se atreve a aprovechar esas circunstancias, pero nada más. O sea, que se redescubre. Se redescubre, y entonces su vida da un vuelco total, y la idea casi, bueno, hay muchas, pero una de las ideas de la novela es que después de los 40 años no solamente hay vida, sino que hay buena vida, y a veces es la buena vida lo que ahí te puede esperar, ¿no? Que hay gente que dice, que ya llevo una edad en la que ya... No. Siempre es momento... Tener motivaciones y buscarlas, Por supuesto que sí. No puede ser de ninguna manera la edad una cortapisa
para no solamente seguir con la vida, sino para cambiar de vida y encontrar la buena vida. Esa es la idea de este libro. ¿Y qué tiene Elena de Eva o al revés? Porque también te quería preguntar si en tus libros es prácticamente imposible no plasmar la experiencia, es algo inherente del autor y su obra, pero ¿en qué medida? Pero no solamente Elena y Alan y Graciela, todos los personajes tienen algo del autor. Porque el autor cuando escribe va dejando jirones suyos, jirones propios y de la realidad que tiene alrededor, siempre va resonando en su cabeza pues las cosas que tiene alrededor, las experiencias anteriores. Cuando un autor escribe, por lo menos a mí me pasa, es como una especie de esponja. Todo lo que está a su alrededor lo aprovecha, lo absorbe y lo aprovecha y en un momento determinado pues lo puede encajar en un momento. Todos los personajes tienen parte de mí, todos, pero en ningún momento hay autobiografía por ninguna parte. Nada, y además veía en Un álamo en otoño ese juego, ¿no?, de bordados, hilos, muy metafórico además, ¿no?, muy ilustrativo. La metáfora me gusta, sí. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar ahora del tiempo manso. Sí, pues el tiempo manso, la protagonista también es una mujer. Eso te iba a preguntar, son dos mujeres, estamos son dos hablando, mujeres, no sé si es literatura para mujeres o también abrimos un poco el espectro. Es casualidad, son dos mujeres porque en realidad son mis primeras novelas y yo, claro, soy mujer, estoy más cerca de la psicología femenina que de la masculina, eso es natural, pero el arte no tiene sexo. Yo creo que es absurdo hablar de literatura para mujeres o literatura de mujeres, es un absurdo. Cualquier persona puede escribir, puede leer, puede pintar, puede cocinar, puede dedicarse a cualquier tipo de arte. No hay un arte, vamos, el arte se puede clasificar. Puede ser, sobre todo la novela, bueno, pues novela negra, bien. Novela de aventuras, bueno, pues novela romántica, vale. Pero novela femenina, no. Novela masculina en absoluto, no. Eso no lo veo así. Pero sí son dos mujeres. Lo que pasa es que la mujer en el tiempo manso, que se llama Loreto, es totalmente opuesta a Elena. Es una mujer de romper. ¿Llegarían a ser amigas? Si se encontrasen en un otoño. Claro, llegarían a ser amigas porque te diré, las personas tenemos muchísimo, pero muchísimo más que nos une de lo que nos separa. Entonces, es increíble, ¿verdad?, esa afirmación. No es increíble, es pura... Hoy en día digo que estamos así. Es totalmente objetivo. El problema es que nos empeñamos, de alguna manera, porque las pasiones nos juegan malas pasadas, las vanidades, las rencillas, la ira, hay muchas pasiones negativas que nos enfrentan, pero si realmente reflexionas y lo piensas, no tiene sentido. O sea, que a veces conviene ser más sosegado, más manso. Totalmente, totalmente. Eso no quiere decir que pensemos igual tú y yo, claro, o Pepito y Juanito. Podemos pensar en cualquier ámbito cosas distintas, pero podemos hablarlo, y a lo mejor hasta te convenzo o me convences, pero tampoco se trata de convencer, se trata de que lo que nos une es infinitamente mayor que lo que nos separa. Entonces, si queremos llevar una vida buena, una buena vida, tenemos que hacer hincapié en lo fácil, en aquello que nos une. ¿Por qué vamos a ir buscando lo que nos separa? No, eso es un error, eso es un enfoque erróneo de la vida. Es mi punto de vista, claro, lógicamente. Corrígeme si me equivoco, Eva, pero también en el tiempo manso hay un enfrentamiento con el pasado. Sí. Yo creo, la idea de esta segunda novela es que siempre se puede volver a empezar, un poco también parecido a lo de Elena. Pero que no sea una losa tan grande, claro, ¿no?, como a veces pensamos ese pasado. Claro. El pasado no tiene por qué ser una losa. De hecho, cuando el pasado viene a hablarte, mejor no le escuches porque ya no tiene nada nuevo que decirte. Claro. Dejar que hable el futuro, ¿no? Disfruta el presente. Centrarse en lo que va a venir, ocuparse de lo que podemos manejar, lo otro ya no lo podemos... Lo que ya pasó, déjalo, no lo olvides y aprende de los errores que puedas haber cometido o disfruta de los buenos recuerdos, pero no más. El pasado no tiene ninguna otra más importancia. Lo tiene Eva en sus manos, veo la portada, sol, tierra, aire, pero hasta corruptelas municipales. ¿Cómo que hasta? Pero bueno, si están a la orden del día. Por eso digo que tenemos actualidad en el libro. Totalmente. Mira, este libro es más atemporal, Un álamo en otoño, porque en cualquier momento, pues, a cualquier persona le ha podido suceder, pues, lo que le ha podido suceder a Elena. Este libro es totalmente actual. De hecho, lo presenté en San Javier en septiembre y había personas empeñadas en identificar a los personajes. Digo, no, eso ni se os ocurra porque es que no es ni biográfico ni autobiográfico, ni muchísimo menos. Ahora, es innegable
que en muchísimos ayuntamientos ha habido mucha corrupción urbanística. Por supuesto. Y que muchos han terminado en la cárcel. Y que yo, como licencia literaria, pues he ido más allá. Yo mato mucho. Y debo de matar bien porque no me resucita nadie. Así que me quedo a gusto. Para ir terminando, Eva, Sí. nos has llenado la mesa de libros. ¿Es fácil, es difícil publicar en estos tiempos? Hay muchas opciones, ya sabemos, lo hemos hablado en el programa, la autoedición. ¿Cómo está el mundo? Pues te voy a decir, publicar hoy día es facilísimo. Porque la autoedición, hay empresitas en internet que te hacen incluso 2 o 3 ejemplares, no es caro, después nadie te lo corrige, claro, y cualquiera puede satisfacer su ego, su vanidad, y decir, mira, regalar a los amigos pues lo que ha escrito, ay, mira mi nombre en letra impresa y tal. Lo que es difícil hoy día es vender. Y lo que es difícil es encontrar una buena editorial que saque un producto como saca Bodón Ediciones, que mira, son libros, si te das cuenta, muy cuidados. Como objeto ya es un objeto bonito, ¿no? Pero es que el interior... Porque la estética, por supuesto, siempre es importante. La estética es muy importante. Se cuida mucho la portada, se cuida la maquetación, pero después hay un equipo de profesionales que te corrigen, que te discuten, y claro que hay un contacto continuo entre el autor y este equipo y eso da lugar después a un producto de calidad. Eso es lo importante. Y ya para terminar, veo que solo publicas premios, hoy nos has llenado la mesa de ellos. Una curiosidad que yo siempre tengo con los libros, muy breve, Eva, las dedicatorias, que siempre las suelo leer. ¿A quién van dedicados estos libros? A quien los quiera leer, porque una obra de arte, sobre todo una obra literaria, nunca está terminada aquí. Se termina cuando cada lector la lee y la interpreta. En ese momento, esa obra literaria llegó al final. Y tiene tantos finales, como lectores haya. Entonces, a cada lector yo le dedico mis libros. Y estoy encantada, el mejor de mis premios es que me digan, ¿cómo me ha gustado? Y me lo dicen mucho. Eso es muy satisfactorio. Pues enhorabuena, Gracias. Eva, y cuando tengas más, encantados de volver a recibirte. Pues y nada. Seguimos en contacto y yo encantada de venir aquí muchas veces. Por supuesto. Y a nosotros nos toca despedir el programa. Me voy a levantar, como ya es habitual, para presentarles una fotografía. Con ella nos despedimos. Hoy en Madrid en línea, una imagen extraordinaria, maravillosa, el cielo de Aranjuez. Ahí ven ustedes un globo. Y es que los días 27, 28 y 29 de noviembre tendrá lugar la Copa del Rey de Aerostación en esta magnífica villa arancetana. Con ella nos despedimos, han sido 2 horas de televisión en directo. Comenzamos con la entrevista a Sol Sánchez, número 2 de Alberto Garzón. Continuamos con un debate muy enérgico, violencia machista y por supuesto debate de precampaña y sondeos, y hemos terminado, como no podía ser de otra forma, con la recomendación cultural. Nosotros, ya lo saben, Madrid en línea vuelve el próximo lunes en 7 días. Hasta entonces, muy buenas noches.